que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias. Faltan 4 semanas para las elecciones. 4 semanas para una elección en donde se decide si estos tipos van a seguir bajándote el poder adquisitivo al trabajador, al jubilado, si van a seguir sacando guita de la Agencia Nacional de Discapacidad, si van a seguir sin darle bola al Parlamento, vaciando el Garrahan, vaciando las universidades, el CONICET. Es decir, es una elección de una relevancia difícil de encontrar en otras elecciones de medio término. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que la gente vota por cómo está su poder adquisitivo, si está mejor o peor que antes. Milei lleva 2 recesiones. En 2 años lleva 2 recesiones. Todavía no sabemos cómo va a estar el tema financiero de acá al 26 de octubre porque está muy volátil. Pero sí podemos mirar cómo está el consumo ahora. Hay una nota que publicó Guillermo Oliveto, bueno, el hombre más prestigioso en temas de consumo, hoy en el diario La Nación, que es fantástica porque habla de varios rubros de consumo y hace algo que yo creo que hay que hacer cualquiera periodista económico que hable hoy de consumo, que es sumar el año pasado. Bueno, ¿cuánto cayó ahora y cuánto cayó el año pasado? Les voy a leer algunos párrafos, porque es muy fuerte, la verdad que me sorprendió. Uno lo sabe los números, pero cuando los ve todos juntos es muy fuerte, de la caída que está teniendo el consumo en este momento. Dice, por ejemplo, las ventas de autos cayeron 13% interanual, las de shopping center 9,5% interanual. Los que venían tratando de recuperar parte de lo perdido el año pasado dieron un paso hacia atrás, como los insumos de la construcción, cayeron 8,6%. De todos modos, los 3 continúan con crecimientos interanuales. Econviews acaba de publicar sobre la base de datos del Central que el crédito al sector privado dejó de crecer, un motor de consumo que tracciona con menos fuerza. Aspecto, entre otras cosas, vinculado a la suba de la mora, 5% en tarjeta de crédito y 7% en créditos personales. Ahora vamos a lo más fuerte, que es, dice, entre los rubros, no llego yo. ¿Cree que lea ahí? A ver, espera que llego al supermercado, discúlpenme los que están viendo, discúlpenme, ya llego.
Entre los rubros como las ventas en supermercados mayoristas, la situación es peor. Suman al 14% de caída de 2024 una contracción adicional del 5,5%. A ver, voy a explicar bien. El año pasado consumíamos, supermercados mayoristas, son alimentos y artículos de limpieza, un 14% menos que en 2023. En vez de rebotar, cayó 5,5% más. Caímos sobre la caída del año pasado. Te caíste un precipicio y después te volviste a caer de otro precipicio. ¿Cómo puede ser? Indumentaria agrega al 15% del año anterior otro 5%. Es decir, el año pasado compramos 15% menos pilchas que en 2023. Sobre ese piso tan bajo cayó otro 5% más. Y los cines siguen en caída, escribe Oliveto. El año pasado cayó 19% la venta de entradas en cine y este año 7,5% más. Y después termina diciendo que son datos de las consultoras Sentia y Ultracine. Bueno, así es como llega Milei a las elecciones. Ahora vamos a dar una encuesta. Así es como llega Milei a las elecciones. Por lo que yo sé, las elecciones se deciden ahí. ¿Qué más pasó para tomar en cuenta antes de llegar a las encuestas? Bueno, pasó que el reclamo constante de los productores agropecuarios, que son importantes en esta elección porque están en el interior de la provincia de Buenos Aires y son importantes para todos los cordobeses y para todos los santafesinos. En esas tres provincias se define la elección, como ustedes saben. Bueno, no solo no le bajó las retenciones, sino que lo anunció y después le dijo, ¡oh! Y se lo sacó. Y están todos calientes, porque la guita se la regaló a algunas cerealeras y los productores agropecuarios se enojaron. Entonces, están enojados las personas que están en el consumo y están enojadas las personas que son productores agropecuarios, que dan muchos votos. Además, el candidato en el principal distrito acaba de ser acusado de ser financiado por narcotráfico. ¿Es algo que se sabía? Sí, pero no con estas pruebas. Ayer, José Luis Esper fue a Tres Arroyos a hacer un acto de campaña y no lo pudo hacer por el rechazo que genera. Entonces, si vos tenés un problema tan grande de consumo, tenés un problema con el sector que se supone que te apoya, que es el sector agropecuario, y además tenés un candidato que no puede hacer un acto porque la gente no lo deja, bueno, es un problema. Es un problema. Lo tenemos a Esper ayer en TN dando su explicación para entrarle al tema, porque me parece que va a ser el tema de la semana y quizá va a ser el tema de todo el mes. Quizá Milei tenga que bajarlo, Esper, y dejar al número 2 de la lista. Ya están diciendo que el miércoles no lo van a dejar presidir la Comisión de Presupuesto. ¿Qué dijo Esper ayer en TN? A ver. Hoy Esper publicó, el diario Perfil en la tapa, una denuncia que supuestamente va a ser mañana de Grabois sobre financiamiento de una campaña política suya en el 2021, creo, ¿no? De asociarlo con que un narco financió, un narco que está preso, financió la campaña de Esper, ¿no? Fue la tapa, me sorprendió porque además fue la tapa del diario de Perfil de hoy, Fred Machado, así se llama este hombre. Sí, esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la Diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve el economismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? Vos es que antes de esto, Esper estuvo un buen rato hablándole a Mercuriali del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y Mercuriali no decía nada. Y ahora le tiró un centro. Se está convirtiendo TN en un canal de deportes, porque los tipos tiran centros para que otros cabeceen. Y él contestó eso y no tuvo ninguna repregunta. Hoy a la mañana, Germán Martínez, jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, dijo que Esper no puede continuar. Ahí lo tienen, el tuit, ¿no? Dice José Luis Esper no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto.
Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. Y lo mismo tuiteó la diputada Julia Estrada. Entonces, está muy complicado el candidato de Milei. Además del problema de consumo, además del problema que tiene ahora con el sector agropecuario, tiene este problema. Vamos al 67, la placa 67 de la foto con Machado detenido, ¿sí? Ahí está. Vamos a la 68 de Esper con Machado. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Ahora, Sebastián Lacunza en el diario AR cuenta que Esper figura como receptor de $200.000 en un registro de Fred Machado, el argentino acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Este registro consta en tribunales del estado de Texas. Tengo entendido que el fiscal no es kirchnerista, pero habría que chequearlo. Y el tipo se quiere sacar de encima esto. ¿Y cómo se lo va a sacar de encima? Esto es una contabilidad clandestina que lo encontraron los fiscales de Texas, y esto empezó en una investigación del canal de televisión de Dallas. Es decir, no hay kirchneristas ahí. Y esa planilla está. Este narco no solo lo llevó en avión durante toda la campaña, no un viaje, no solo le dio una camioneta blindada, sino que le dio $200.000, muchachos. $200.000. Ahora te vamos a mostrar presa a la socia del narco argentino Machado. Ella era la cotitular del fideicomiso que tenía con el financista de Esper. Esto que te estamos mostrando no sale en cualquier lado, sino de la causa que investiga, estoy leyendo a Sebastián Lacunza, que investiga a Machado, a Erwin, a la pareja y a otros. El documento, vamos a ver el documento que sigue. Ahí está. Esa es la carátula de la causa. Yo no la veo a Cristina por ahí. Esta es la justicia de Texas. Esto está en la causa. ¿Y cómo se lo va a sacar de encima? ¿Cómo se lo va a sacar de encima? Vamos a ir directamente a Grabois, que Grabois fue el que trajo este dato a Argentina, porque está sobre el tema, en donde él lo explica. A ver. Volvemos a Fred Machado un poquito. Se comprueba que el tipo lavó $600 millones de los carteles narcos de Guatemala a través de esquemas de minería ilegal y negocios inmobiliarios ahí en Guatemala con mucho apoyo político. Le prestaba aviones al presidente, ¿no? Similitudes. Droga, aviones, minería, lavado de acá a la China. Cuando salta todo y aparece a la Homeland Security de Estados Unidos, y Machado andaba por ahí, por el país del norte. Entonces se tomó el palo para la Patagonia. Acá por orden de Interpol lo detiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Con un pedido de extradición en trámite, Machado con prisión domiciliaria en Viedma. No lo extraditaron, lo protege la Corte Suprema de Milei porque tienen pánico a que cante. Recuerdan, les dije, presten atención a Cicarelli, el primo de Fred Machado, el que le prestó la camioneta blindada a Espert. Acaba la frutilla del postre. Cicarelli es la pareja de Lorena Villaverdi, diputada de La Libertad Avanza. Esta señora estuvo presa por tener medio kilo de cocaína. Así parece que muchas veces se llega a diputado de La Libertad Avanza. Con guita, narco. Así con los años, Espert trepó, Lorena trepó y trepó la narcopolítica al Congreso Nacional. El abogado de Machado es el abogado de Milei, que le está haciendo juicios al Destape y a sus periodistas. Digo, ya que está... Hay un tuit de Sebastián Lacunza, que repito, excelente nota, que nos suma más datos para que nadie te diga que es una operación, ¿no? Y dice, pone los datos que tiene él. Dice, lo vio probablemente por primera vez cerca del 5 de marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Allí arreglaron el aporte de Machado a la campaña, avión, autos y dólares. Hay al menos dos testigos. Él está replicando lo que dijo ayer Esper, que mintió en TN. 2. El 18 de abril viajaron ambos a Viedma en el avión de King Air y presentaron el libro en el Hotel Austral. Está filmado. Además, Esper estuvo en la casa de Machado. 3, escribe Sebastián Lacunza. El 5 de junio de 2019, Machado viajó especialmente de Londres a Buenos Aires. Participó de reuniones en las que se ofreció la candidatura vicepresidencial a Facundo Manes, Oscar Ruggeri y Alberto Comillot. Si alguno de ellos tiene memoria, lo podrá contar.
4. El 19 de julio, sigue Sebastián Lacunza, Machado regresó a la Argentina. La campaña del Frente Despertar era un hervidero por los fondos. Participó de una cena en la casa de Luis Rosales y se encontró con gente de la campaña del Four Seasons. Hay una decena de testigos, dice Lacunza. Esper y Machado siguieron en contacto luego de las elecciones de 2019. La contabilidad atribuida en tribunales de Texas a Machado y Mercer Ewing indica que la transferencia de $200.000 fue registrada el 1 de febrero de 2020. Quiero decir que hay una relación muy estrecha entre ambos. No es que se lo cruzó una vez y le prestó un avión, le agradeció que justo iba para allá y le hizo dedo y lo llevó en el avión. Se vieron un montón de veces. Estuvieron armando la campaña juntos. Escuchá lo que dice acá, mirá. El tipo recibe los $200.000 el 1 de febrero. Hubo muchas denuncias de que él se comió la guita de la campaña. Un mes después, Esper se compró un BMW $90.000. Este es el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Llegará como candidato o Milei le pedirá que se baje ante tanto escándalo? ¿Creen en serio que Mercuriale no le pregunte? Muchachos, los medios de comunicación son las redes. Los medios de comunicación son las redes. ¿Creen que lo van a arreglar así? Ya no lo van a dejar presidir la Comisión de Presupuesto. Y ayer contaba el periodista Beto Valdés que Esper tuvo que cancelar un acto en Tres Arroyos, porque le informaron que un clima social venía mal. Y además se registraron 150 despidos en el lugar. Es decir, están teniendo un problema serio, no solo por la falta de consumo, por la macana que se mandaron con los productores agropecuarios y porque el candidato fue financiado por los narcos. Acaba de salir recién una encuesta de Federico González y Asociados, que es un consultor que consumen tanto el gobierno como el peronismo y el macrismo a veces también. Es interesante porque decían que en septiembre en la provincia de Buenos Aires se había ganado porque los intendentes no sé qué hicieron y qué sé yo, y que en octubre a Milei le iba a ir mucho mejor. Por lo pronto, en esta encuesta, lo vemos a Jorge Tayana del Frente Patria con 41,5% y a José Luis Esper con 27,4% antes de esta noticia. Es decir, aparece 14,1% arriba Fuerza Patria. 14,1% arriba Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, antes de que se sepa que Esper fue financiado por los narcos. ¿Quién va a querer votar Esper? Entonces, además de los problemas financieros que hay, además de que viven corriendo para que los salven, además de que se cayó el consumo, además de que se mandaron un macanón y cagaron los productores agropecuarios que están todos enojados, van a tener que bajar al candidato, muchachos. Porque van a sacar cuentas y van a decir, me conviene más bajarlo ahora que faltan 3 semanas, y hacer conocido al otro, que ir con que me van a volver loco durante 4 semanas mostrando que el candidato narco de Milei. Tenemos ahí a Liliana de Moine, lo dijo 1000 veces, está lleno de videos de Liliana de Moine diciendo que el tipo era financiado por los narcos. Vamos a poner uno de ellos, a ver. Yo trabajé para Esper. No, vuelvo. Y estoy con Milei. Yo no tengo Te puedo decir cara. que son 2 personas totalmente distintas. Ahora me gusta más Esper. Bueno. ¿Te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? Eso te ¿Eso es gusta. Esper? Eso es Esper. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No. A ver si entiende. Lo que dice Lilia, ya lo dijo en varios reportajes esta chica, que el narco le daba la guita y él en vez de usarlo para la campaña se la llevaba a su casa. Ese es el candidato de... a ver, debo decir que cierra con todo lo demás que es Milei, ¿no? Pero además de todos los problemas que tiene, ¿va a ir con Esper? ¿En serio? ¿Se va a presentar contra Jorge Tayana con Esper? Van a perder, muchachos. Van a perder, van a tener que cambiar el candidato. Además de los problemas que ahora los vamos a hablar, que están teniendo para llegar con la situación financiera. Calma, porque no se calmó, los mercados cayeron fuerte jueves y viernes. Hay de nuevo brecha con el dólar paralelo. Si las empresas quieren comprar, que la mayoría de las compras son de las empresas, no son de los particulares, les sale cada día un poco más caro
porque hay brecha, hay una crisis financiera que no terminó. Entonces, aún si la controlaran, esta es la situación. Esa encuesta donde le da 14 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires. Están segundos en Córdoba, están terceros en Santa Fe, están cuartos en Tucumán. Están en una situación muy complicada. Por eso el gobierno de Estados Unidos le dijo, yo te doy la plata y vos me das el 5G, la base, todo. Pero si perdés, no te lo doy. Porque los otros no me van a cumplir con eso que vos me prometiste. Son todos unos chantas, ¿no? Trump, Scott Bessent, son todos unos chantas. Entonces, el miedo de los inversores es, no, pero si él dice que solamente se le va a dar a Milei si gana, y Milei va perdiendo, entonces no se la va a dar. Entonces yo me borro de acá. Esa es la situación hoy, a 4 semanas. El cuarto domingo, a partir de acá, hay elecciones. ¿Cómo va a terminar todo esto? Alfredo Zayat, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a agregar la parte financiera y la de que es la de los manejos de la cantidad de dólares. Es increíble porque cuando fue el desastre financiero del gobierno de Macri, uno de los números que veía es decir, bueno, mirá, en 2 años fueron 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares entre colocación de deuda privada más el Fondo Monetario Internacional. Siempre se hacía un comentario contrafáctico. Imagínate si el gobierno de Cristina o en el ciclo de kirchnerismo hubiese habido 100.000 millones de dólares de financiamiento externo. ¿Qué es lo que hubiese podido hacer? Bueno, lo que hizo Macri fue dilapidarlo. Uno dice, ¿podía haber un gobierno que pueda superar que en menos de 2 años se dilapide 100.000 millones de dólares? Sí, señores, el gobierno de Javier Milei. Ahora vamos a ver unas placas y son muchos numeritos, lo voy a hacer de la forma más sencilla. Empezamos con el primero, que es el detalle de Hernán Lecher, que cómo se fueron 92.000 millones de dólares por blanqueo, dólar ULEM, BOPREALES, repo con bancos, primer desembolso del fondo, segundo desembolso del fondo, dólares de otros organismos internacionales, Bonte, 2030 emisión de bono del Tesoro y una baja de retenciones que hubo hasta abril del año pasado. Bueno, todos esos montos no los voy a detallar, los que están en YouTube los pueden ver. Bueno, suban 92.000 millones de dólares, pero le sumamos unos datos adicionales. Veamos la placa 2, que también hubo ingreso de dólares. Bueno, que llegaron a 116.630 millones de dólares, con el superávit comercial del 2024 más el superávit comercial de enero a agosto de este año. En total 116.630 millones. Ya superó a Macri, pero sigue la suma, sigue, porque le tenés que agregar los 7.000 millones de dólares de esta baja de retenciones, negocio obsceno, pero terrible, de Caputo con 7 grandes cerealeras que se llevaron el 90% de esas declaraciones de 7.000 millones de dólares, que en realidad es una ganancia de 1.500 millones de dólares en 3 días que le dieron a la cerealera, más si suponemos 20.000 millones de dólares del swap de Estados Unidos, todo eso te suma 143.000 millones de dólares. ¿Podía superar a Macri? Lo hizo, sí lo hizo. Pero lo que quiero decir es que esos dólares ingresaron y se fueron. Claro. Esto es lo impresionante. ¿Y qué tenés? Destrucción del consumo, destrucción del aparato productivo, inestabilidad financiera. Entonces, ¿qué hicieron? Porque no son errores, son horrores de política económica, monetaria, financiera. Vos fíjate, vos decís, bueno, abrieron la economía sin ningún tipo de control. El tema de importaciones, un dólar atrasado, que es lo que fomentó la pérdida de el turismo receptivo y más de turismo emisivo, o sea que ahí también en la cuenta de servicios, un déficit global de la cuenta corriente más el pago de la deuda porque no pudieron conseguir ingresar al mercado financiero internacional. Pero aquí aparece, vos fíjate la distorsión que tienen sobre... Uno puede decir, ¿lo creen o no creen lo que dicen? Vos fíjate, vamos a ir ahora al tape 3 de lo que dice Caputo respecto a la situación financiera y monetaria de Argentina. Los pesos van a faltar. Esto
Lo dije también en la primera entrevista que me hicieron en diciembre. Dije, esto va a sonar raro lo que voy a decir, pero en algunos meses los pesos van a faltar. Y sí, esto era porque este programa lo tenemos armado desde hace mucho tiempo, desde que teníamos nuestra consultora en el sector privado, y estaba diseñado efectivamente para que esto pase. Para ir a un esquema de competencia de monedas, un esquema bimonetario, donde, como siempre dije, la moneda fuerte va a ser el peso. Y eso va a seguir ocurriendo. Los dólares van a sobrar. Bueno, claramente no pasó esto, digamos, es todo lo opuesto. Esto es la idea de, viste que Cotani en su momento mencionó, dice, sí, ellos vinieron con un plan de la consultora, que es la Lanker, es a partir de esto que ellos decían, el punto Anker, es todo un delirio que lo están aplicando en la Argentina, lamentablemente esto tiene costos elevadísimos para la mayoría de la población, yo te diría casi toda la población y todo el sector productivo. Pero no solamente Caputo dijo eso, que iban a sobrar dólares, claramente no están sobrando los dólares, sino que también lo dijo Milei. Y esto Milei lo dijo en marzo del 2025. Vamos a escucharlo. Estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Nada de esto sucedió, después vino la banda cambiaria y lo que se ve y se prevé para después de las elecciones en octubre es una devaluación, un ajuste del tipo de cambio. Todos lo que hablan, incluso como presión del Fondo Monetario Internacional y de la Secretaría del Tesoro, es que liberen el mercado de cambio. Y liberar el mercado de cambio significa un tipo de cambio más alto. Vos fíjate que se filtró, se supo que el gobierno de Estados Unidos le hizo una serie de exigencias, ¿no? La primera exigencia es volver a poner las retenciones. Bueno, las puso a las 2 horas que... se hizo público, ¿ves? Lo hizo público. Después salió en todos los medios que le había pedido que se junte con Macri. Y fue se juntó con Macri. Sí, sí. Con lo cual, ahora sabemos que le pidió devaluar. Bueno, va a devaluar. Va a devaluar, va a liberar el tipo de cambio. O sea, tomó el poder, la verdad, tomó el poder de Estados Unidos, de Argentina. Está haciendo lo que dice Estados Unidos. Sí, pero a la vez le da el favor de mantener un sendero hasta las elecciones, ¿no? O sea, es un sendero... No, eso sí para que gane las elecciones. Y bueno, pero nos va a salir muy caro a todos sin y a duda, todas sin duda. esas 4 semanas. Ayer un consultor me decía, Roberto, no lo dudes que la plata es solo para Milei, que si gana otro no se la van a dar. Porque otro no va a cumplir con las exigencias que le está haciendo. O sea, solo Milei cumpliría con ese nivel de exigencia. Cada vez que hablan eso, ¿es tonto o corrupto? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. No sé si tonto. Soberbio, no sé si fundamentalista. Claro, no sé si tonto, pero es difícil manejar un gobierno, es difícil, no está capacitado. Fumarte 116.000 millones de dólares, pues si te vayan 1.000 puede ser. Ahora preguntame por Caputo entonces, porque ese es Caputo. De Caputo me refería. Ah, no, Caputo no es tonto, ¿qué va a ser tonto? No, pero ahí hay soberbia, negocios, ambas. Claro. Ahora, lo del punto Anker, Sí. eso es soberbia, porque escúchame, Cotani, digamos, Cotani es un ortodoxo, digamos, Claro, nosotros hablamos, digamos, no son revolucionarios, Claro. digamos, son del mercado, es un hombre que trabajó con Cavallo, que está en el sistema financiero internacional, es reconocido y respetado en esos ambientes. Bueno, dijo, mirá, no entendía lo que hablaban. Y yo le pedía que me expliquen y no me lo explicaban porque yo tenía que hablar con el Fondo Monetario Internacional y no se entendía. Pero también hay que decir que Cotani escribió una nota justo cuando renunció y nadie le hizo caso. O sea, el apoyo que tuvo este gobierno fumándose los dólares en pipa, bueno, lo vemos ahora, vemos el recorrido y decimos cómo ha pasado todo esto. Pero bien que tuvo el apoyo del Círculo Rojo hasta que tuvo una paliza electoral y de repente no tenía el apoyo popular que creía que tenía. De la misma manera que todo el mundo sabe que Expert y Machado tienen vínculos desde hace 4 o 5 años y recién ahora también está llamando la atención de mucha gente. Claro. Ahí hay una cuestión en la cual la gente ve que Milei tiene el boleto picado y empieza a reaccionar de esa forma. Claro. Y me parece que eso se nota. Y lo de Expert también me parece que impacta, digo, y que se conecta con lo que venían hablando ustedes. Porque, a ver, Milei le entregó ya la llave a Estados Unidos, a veces sí.
¿A cambio de qué? Por ahora de promesas, de un par de tweets, de en todo caso un swap que es más una concesión de Argentina a Estados Unidos que un favor de Estados Unidos a Argentina y que es el único mecanismo en el cual se está avanzando en charlas técnicas hoy en día. Pero la verdad es que no es concreto ni siquiera que si gana la elección vaya a llegar esa ayuda. En principio, porque además de ganar la elección le están diciendo garantizar la gobernabilidad y ya sabemos que ni aunque saque el 40% le sirve para gobernar solo. Y que cuando llame a Macri, a los gobernadores, y le digan, mirá, vos ponés un jefe de gabinete, o un ministro de Interior, para mostrarnos más amplios, un gobierno de unidad nacional, que es un poco lo que está pidiendo Estados Unidos, la primera condición que le van a poner es, bueno, pero Karina deja de ser el último filtro, y es una condición que no sabemos si Milei está dispuesto a no dar, pero además hay muchas dudas sobre el apoyo interno que tiene lo que anunció Bessent dentro del gobierno de Estados Unidos. Se leyó mucho el fin de semana la nota de Político con ese off the record donde dicen Milei está acabado políticamente, Karina es corrupta, Caputo es un chanta que hace insar de... Eso es un off de un funcionario de la administración de Trump. Ese es un off de un funcionario de Trump. Después se conoció la foto que le saca un fotógrafo de AP a Bessent, donde está leyendo en la Asamblea de la ONU un mensaje de la Secretaria de Agricultura diciendo nos cagaste. Diciendo no podés hacer esas cosas sin consultar. Claro. O sea que hay una presión del gobierno norteamericano, de la administración norteamericana, sobre el secretario del Tesoro para que no cumpla con lo que... Porque el campo norteamericano es un sector de presión importante, por otras cuestiones. Fundamentalmente para los republicanos. Y agrego otro factor más. La denuncia esta contra Spert no es una denuncia de un juez argentino, es una denuncia de un tribunal de Texas. Claro. Y Spert no es solamente una figura del gobierno, es el primer candidato en estas elecciones en las cuales Trump y Bessent se comprometieron a hacer un esfuerzo para que gane la libertad avanza. Claro. Eso puede hacer ruido. Si mañana sale una nota en Estados Unidos diciendo el candidato al que apoyaron Bessent y Trump está siendo señalado por la justicia de Texas, te hace ruido. Entonces yo no sé en qué momento Trump, que además es conocido por tomar una posición y a la semana siguiente tomar toda la contraria, no va a ser así, decir, che, miren, todo bien, nos cae bárbaro, seguí, o buscar otra forma más eficiente de lograr lo que quiere Estados Unidos, que es hacer un pie en la guerra contra China en América Latina. Yo creo que ese es el plano. Hay varios planos que están mencionados que no son contradictorios. Y depende qué tipo de asistencia financiera le das a la Argentina. Digamos, comprar bonos, y sí, bueno, ahí es, vos involucrás ahí esos recursos de los contribuyentes estadounidenses, entonces ahí es, pero un swap de monedas, que ahí en realidad tiene que entrar la Reserva Federal, que es la banca central. No, sería directa con el Tesoro, me dijeron. Un swap. Es rarísimo, es una rareza, pero sí. Pero bueno, si es el Tesoro, el swap es en realidad en función a que saquen el swap de China. Sí, claro. Y la política de ponerle freno a la influencia de China en América Latina no es de Trump. Viene de los últimos también gobiernos demócratas, el gobierno republicano. Sobre todo Obama. Por eso entonces ahí tenés un aspecto que lo otro es todo el conflicto interno. Pero entonces dice, bueno, ¿cuál es una política? Bueno, sacar de la influencia de China en la parte financiera no es menor. No, claro. Entonces, bueno, por eso es lo único en lo que se está avanzando. Bueno, pero a mí me parece que hay una cuestión de pero paremos qué es el swap, porque el swap los chinos nos dieron un swap de 20 millones de dólares que te liberaron nada más que 5.000. Podés usar 5.000. La información que hay hasta ahora es que los Estados Unidos sería exactamente igual. 20.000, pero te liberan 5.000. Con otras condiciones. El Banco Central queda igual. Claro. No mejora su nivel de reservas. Eso. Sí. Saca el chino y pone el norteamericano. A mí me parece clave igual ahí hacer un cambio de enfoque. El swap no es un favor de Estados Unidos a la Argentina, es una condición que le pone Estados Unidos a la Argentina a cambio de otros favores que por ahora son un par de tweets. Exactamente. Igual Lehman escribió el fin de semana, cito la fuente porque no tengo yo ninguna confirmación en ese sentido, de que Estados Unidos podía adelantar esos 5.000 millones de dólares en la previa de las elecciones, que es lo que el gobierno necesitaría para pero si los tiene que usar haya para algo cancelarle concreto. a los chinos, no tiene sentido. Pero le da un puente, ¿no? Seguramente no va a ser inmediato en la cancelación. Claro. Le da el puente, claro. Entonces ahí aparece como, bueno, tiene un mayor respaldo. Pasan las elecciones y ya, bueno, entonces ahí ya tenés que empezar a bajar. Y sí, porque un respaldo más concreto. Que el swap de China fue no refinanciado, extendido hasta mediados del año próximo. Sí.
Y a partir de ahí en realidad empieza a vencer en cuotas. Bueno, entonces ahí es donde tenés esos puentes, esos periodos. Y me parece que ese es el punto central. Es empezar a bajar la influencia china en Argentina como mensaje para el resto de Latinoamérica. No es solamente Argentina. Nosotros vamos a la sección de China. Vamos bien. Con el... Tenés que traer un yankee. Ahora tenemos que traer... Yo ahora cuando se mude la Melas al lado de casa, decirle que venga a darnos una entrevista. Sí, una barbaridad. Ahora, también pasó la semana darnos una pasada. entrevista, sí. Y... Habla muy bien castellano, supongo. ¿Ah, sí? Ah, mira, Y viene habla acá, sí. No, decía, también pasó desapercibido que la semana pasada en su discurso en la ONU, Trump hizo un gesto muy fuerte de bajar la tensión con Lula. Dijo, me lo acabo de cruzar, es un tipazo, nos dimos un abrazo, vamos a hablar la semana que viene. Sí. Qué loco que es, ¿no? Pero ahí también vas viendo que dentro del propio Estados Unidos ven que quizás Milei no sea suficiente en la Argentina y que ya tenés que empezar a cambiar tu estrategia con Brasil, que hasta ahora era de confrontación total, porque vas perdiendo, porque esa es la otra parte que no se cuenta. Estados Unidos está perdiendo la batalla por Sudamérica contra China. Claro, te estás subiendo al carro del perdedor. Pero no sé si juegan al ajedrez o a las damas o algo, vos movés una ficha, pensás que es ganador y la cuestión es que después te encontrás se te dan vuelta y tres, se te da vuelta. ¿Por qué? Fíjate que la medida de apoyar a la Argentina pero que claramente estaba prevista, es decir, bueno, necesitamos un puente de dólares hasta después de las elecciones, fue la baja de las retenciones al 0%. Y ahí, obviamente, que tuvo el aval del Tesoro, por eso es el reclamo a Scott Bessent. Y la cuestión es que se benefició China con esa medida. Entonces, pero escucha, lo que le dicen los ojeros estadounidenses, le dicen, ustedes toman esta medida que además le pone un arancel del 20% a la soja estadounidense que va para China y los chinos compran más barato en Argentina, al país que ustedes están apoyando. China se benefició prácticamente de todas las decisiones de comercio exterior que tomó Milei. De todas. ¿Cómo? Que China se benefició de todas las... Y de las que tomó Estados Unidos. Y de las que tomó Estados Unidos también, sí, claro. Entonces también. vos agarrás y decís, bueno, mueven la ficha. Casi que Trump es pro-chino. Por ahí es un agente cubierto. Pero de verdad, el otro día lo repasábamos con Sabino Vaca Narvaja, eso, de que finalmente China ya se aprovecha de las torpezas de Trump. Porque es torpe la guerra comercial que hizo, la caída sobre el dólar, esto con Argentina. Se termina aprovechando. El último dato, lo vi así por arriba, se incrementó el superávit comercial chino. Claro. No bajó la participación de China en el comercio internacional ni con Estados Unidos. Claro. Por eso, o sea, China lo termina aprovechando. Lo loco es esto que decía Roberto, de Milei abrazándose a un tipo que se está cayendo. Va a seguir siendo importante Estados Unidos, va a estar en el top 3, top 4, top 5 de países. Siempre. Pero se está cayendo de esa hegemonía y la está perdiendo. De la única, digamos, de ser la única potencia dominante. Sí, y del patrón dólar y de los términos de intercambio, de la logística, el tema de la logística bioceánica, que es este puerto que hizo China en Brasil, en Perú. Y otro en Perú, y el tren que los une. Sí. Chancay. Exacto, y les rompe la logística en ese sentido. Y nos estamos abrazando al perdedor, es increíble. Bueno, por eso Tocatrián, y nosotros lo habíamos mencionado en su momento, se asemeja bastante vamos un poquito a la historia, 1932 con el pacto Roca-Runciman, cuando Argentina, un gobierno militar y obviamente representante de los intereses de la élite del momento, se abrazó a Gran Bretaña en lugar de acompañar a Estados Unidos, que era la potencia emergente, en la pelea con el tema de las carnes y los frigoríficos. Te quiere abrazar, ¿no? ¿Cómo? Te abrazás al que te quiere abrazar, qué sé yo. Sí, pero acá China quería abrazar. Te quiere Che, abrazar. está saliendo cada vez más, y por ahí empieza a crecer esa noticia hoy, que parte del equipo económico tiene una gran cerealera o productora, no sé qué, Invernar, ¿cómo se llama? No, esa es de Juan Paso. Esa es de Juan Paso y que podría estar involucrada en la movida esta. Es un fondo de inversión que financia actividad ganadera, tengo entendido. Es decir, no es que tienen vacas, sino que le prestan a gente que con eso. Ya vi 2 notas al respecto, guarda, porque ahí hay otro tema, ¿no? Bueno, en la entrevista que da Paso este fin de semana, cuando le dicen si lo
lo putearon mucho los productores, y él dice, sí, yo estoy en un chat porque yo soy productor, ahí él de alguna manera está casi confesando un conflicto de intereses, Yo soy porque está productor, dictando a través de resoluciones que no tienen más control que el del propio ministerio, porque acá no es que lo firma el jefe de gabinete, el presidente, ni pasa por el Congreso, medidas que afectan directamente a su propia actividad. Ahí habría que fijarse, yo no soy experto en la ley de ética pública, pero suena raro por lo menos. Es raro. ¿No? Es raro. El tipo es dice, raro. bueno, yo soy productor, así que me están puteando mucho también mis compañeros productores, y bueno. ¿Qué cambió con esto? La gente por ahí no entendió. El otro día se dicen que, bueno, se apretó un poquito más el cepo, vos tenías una posibilidad de entrar por un lado, salir por el otro. Esa posibilidad estuvo abierta, es decir, hubo mucha gente haciendo negocios por eso durante unos días, y el viernes se sacó porque pensaban que eso le generaba una suba del precio. Sí, lo tenemos en la placa 1, esta resolución del Banco Central. Recordemos que la salida del cepo que tanto vendió el gobierno fue solo para las personas físicas, no para las empresas, para las personas somos los jurídicas. que menos compramos, desde luego. Tenemos menos poder de dolarizarnos que las empresas. Entonces, cuando se liberó el cepo para las personas, también se eliminaron las restricciones cruzadas en relación a comprar dólares oficiales, o sea, comprar en el banco y operar también dólar MEP o dólar CCL en una cuenta comitente. Como la brecha que existía era muy baja, había ciertas personas que hacían el rulo, ¿no? Cuando subía un poco la cotización del MEP o del contado con liquidación, compraban en el dólar oficial, vendían más caro en ese dólar MEP. Ese es justamente el rulo financiero que cortó el gobierno el viernes pasado. ¿Qué pasa en relación a esto? Bueno, hay una cercanía al cepo cambiario, digamos, se vuelve una regulación cruzada, que lo que está marcando es que está aumentando mucho el MEP, el contado con liquidación, se estaba haciendo más grande este rulo, y eso tiene que ver con algo que hablamos la semana pasada, que es la dolarización de las empresas. O sea, las empresas estaban dispuestas a pagar dólares más caros con tal de irse del riesgo de los pesos, de irse del riesgo a Argentina. Entonces el gobierno frena esta operatoria. Hoy sale un informe de la consultora 1816, que la mencionamos mucho porque trabaja para los bancos y para el mercado financiero, y lo que decía es, se terminó el rulo para unos, ahora hay puré para todos. Explico la terminología. El rulo tiene que ver con esta operatoria entre el dólar oficial y el dólar MEP. El puré es, compro dólar oficial, salgo y lo vendo en el blue, que está casi 100 pesos más caro. Entonces el conflicto que está acá detrás es, bueno, ¿qué significan estas brechas cambiarias? No solo que el gobierno toma una decisión que es, en vez de ir hacia la dirección de liberalizar el cepo, va hacia la dirección de fortalecer el cepo, o sea, lejos de un tipo de cambio libre, va hacia un tipo de cambio más regulado, sino que también lo que te marca es esta presión dolarizadora en la previa de las elecciones. Hay que ver qué desencadena en el día de hoy, que va a ser el último día de liquidación fuerte de esas 3 días que duraron las retenciones cero. Hoy va a ser el último día de liquidación de esos dólares. Se espera que el Tesoro haga una compra muy fuerte, muy importante de esos dólares que se van a vender. Más de 2.000 millones de dólares se van a vender hoy en el mercado de cambios. Pero después de eso no tenemos otra noticia de entrada de dólares en el mes que falta para las elecciones. Y fortalecer el cepo quiere decir que, bueno, se casan con este esquema. No sé si vale decir bandas cambiarias, pero con este esquema de un dólar abajo de 1.480. Pero vos fíjate que tiene que poner esta restricción en la semana, que tuviste todo el apoyo de Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro. Tuviste la presentación por 7.000 millones de dólares y que por consiguiente van a ingresar más dólares. Pese a eso, pasaste a tener brecha. Un viernes a las 2:30 de la tarde, además, cuando se supone que esperás hasta el fin de semana. Hacer el escenario sin esos salvatajes. Es contrafáctico, pero simplemente para ver el nivel de fragilidad. Yo lo planteaba el otro día acá, que lo charlábamos con los chicos el jueves o el viernes. El gobierno está mandando a cabecear al arquero, pero faltan 3 minutos para el entretiempo, no para el final del partido, ¿no? Claro. Entonces eso ya te da cuenta de que no todo marcha acorde al plan. No mandás a cabecear al arquero si todo marcha acorde al plan. Y la verdad es que todavía falta muchísimo. Todavía falta muchísimo, incluso para el 26 de octubre. Hay que ver, ya estamos entreviendo lo que le pidió el gobierno de Estados Unidos. Hay que ver qué le pide Macri ahora al gobierno. Que la corra Karina, esa es la primera condición de Macri, ¿eh? Pero es muy difícil, ¿no? Y bueno.
Igual está bueno aclarar, ¿no? Lo que Sí, pide pero pará. el gobierno de Estados Unidos no necesariamente es lo que pretende un gobierno libertario. No tiene que ver con bajar retenciones y liberar el tipo de cambio. Claro. No, lo que pide el gobierno de Estados Unidos es mantenerme las retenciones y cuidarme los dólares, que no se te vayan todos antes de las elecciones. Pero Mac, para Karina es equivalente a decir, me das toda infraestructura, me das, y le empieza, depende qué cajas le dan a No quiere a tener Macri. decisión política, pero perdón, cajas, antes de o ir a Macri, negocio. volviendo Pero a igual Estados Unidos, perdón, porque quiero, esta también es una cosa que lo dijo Caputo y demás, y me parece que es importante aclarar. Cuando dicen no nos piden nada a cambio, por un lado es mentira, porque sabemos que ya dieron 2, 3 órdenes que se cumplieron y otras que se están cumpliendo como la del swap. Pero además, si Estados Unidos, por ejemplo, quiere que una empresa de un empresario amigo de Trump se haga cargo del 40% de nucleoeléctrica o de cierta explotación de litio o lo que fuere, eso no lo firman ahora. Primero te dan lo que te tienen que dar y una vez que te tienen agarrado, te dicen, che, mirá, tengo este amigo que quiero que lo pongas acá, tengo esta otra empresa que necesito que entre en este negocio, y vos ya estás y no le podés decir que no porque ya te prestaron, ya te dieron, ya te tienen agarrado. Así funciona la lógica con Estados Unidos. No es que te dice, mira, te voy a dar el swap si vos a cambio me das el litio. No se maneja de esa forma. Y respecto a lo de Macri, me parece que es lo mismo con Macri, con los gobernadores y demás. Hoy cualquiera que quiera incorporarse a Milei le va a pedir una cuota de decisión que Milei no cede porque es la cuota que tiene Karina. Porque el problema acá, más que la cuestión financiera y los dólares, más que el resultado electoral, es que ante cada uno de estos golpes, cuando a Milei le dieron 72 horas para reaccionar, 72 horas que otro gobierno no le hubieran dado, Milei no reaccionó, no hizo cambios, no tocó nada. Pero además, ¿por qué Macri se sumaría ahora si ya las listas están armadas y va a perder? Macri reunió a su tropa el viernes y le dijo, desde el 27 de octubre somos opositores. Por eso, o sea, Al mismo tiempo negocia con Milei y le pone condiciones. Le dice, mirá, yo quiero que entre tal, quiero que no entre tal. Una de las cosas que pide Macri también es a Santilli y Ritondo ni una anchoa en el desierto. O sea, los que lo cagaron a él, obviamente. Pero lo primero que va a pedir Macri es, miren, si yo me sumo a esto, no puede ser que las decisiones finales las tome todas Karina, que el último filtro sea Karina. Y lo mismo los gobernadores. Y como además, hasta después de la elección no se va a tomar ninguna decisión, porque los gobernadores además tienen campañas contra la libertad de avance en sus provincias, después Milei va a tener que ir a negociar con el resultado de una elección que no va a ser el 56% con el cual pretende ir a negociar ahora. Entonces, por eso se vuelve todo muy pantanoso, pero yo sigo creyendo que el principal obstáculo de todo esto es Milei. Vos hiciste un detalle en tu nota del fin de semana de las 10 elecciones que hubo hasta ahora. Sí. En donde decís que solamente ganó en la ciudad de Buenos Aires, sacó solo un 30 y la mitad no votaron. Con poca gente que y fue después a votar. compartió otra elección con Sdero. En Chaco, y donde se le va aparentemente el hombre. Mira, Sdero está haciendo el ojitos a Provincias Unidas y por otro lado, en esa elección que fue en abril o en mayo, el peronismo fue dividido y ahora en octubre va juntos. Hubo un acuerdo entre Capitanich y Ayala, que era la gran interna que dividía el peronismo, con lo cual... Es que no Chaco sabemos puede de dónde cambiarle. salen los puntos de Milei. No. Y menos si se pelea con los productores del campo, Claro. menos si se pelea... Pero en Santa Fe va solo. En Santa Fe va solo. Después, en Mendoza no. Va con restos por del ejemplo, PRO, en Mendoza, pero- ¿cómo se puede llegar a leer el resultado? En Mendoza es lo mismo que pasó en Chaco. Se suma a la fuerza del gobernador y va a ganar porque Cornejo... Claro, pero en la lista, porque después está el tema... Y ellos se lo van a sumar ellos. Sí. Pero en diputados, los diputados, ¿son libertarios 100%? Mira, o- el primero es porque Petri. sí? Claro. Con lo cual uno supone que sí. La segunda, Pamela Verazay, Estamos hablando de Mendoza. votó en contra del gobierno en el rechazo al veto hace 2 semanas. Hace 10 días. Buena Por eso. pregunta, entonces. Y Por es eso, entonces- candidata en una boleta de la Libertad Avanza. Claro. Con lo cual, ni siquiera los héroes que entren ahora están Empecemos a garantizados, prepararnos ¿no? para esa noche cuando leamos los resultados, ¿no? Claro. Ahora, también Por eso. Fuerza Patria no tiene un buen armado en todo el país. De hecho, la Libertad Avanza para el conteo de votos total país tiene la ventaja de que es la única fuerza que con ese nombre está en todos los distritos. Claro. Fuerza Patria va a sumar votos en 18 o 19 distritos, no en todos. Después uno puede decir, bueno, acá no se llama Fuerza Patria, pero es más o menos Pero en el primer resultado va a sumar el Excel de la Libertad Avanza va a tener 24 casillas y todos los otros Excel van a tener menos. 19 el del Fuerza Patria, el de Provincias Unidas creo que va a tener 7 8 Y con casillas. experta nada en la más. provincia de Buenos Aires.
Si por llega, ahora. Si llega, sí. Si Va a ser llega. clave esa elección, me parece, también para la lectura general. Y la ¿no? encuesta- Claro. No, pero además para los mercados, ganó el comunismo. Claro, es ¿Vos no provincia tenías de una Buenos encuesta? Aires. ¿Nos habías prometido una encuesta? La ley hace un Sí, ahí rato. estuvo. Vos no me prestás atención. Provincia de ¿La ponemos de nuevo? Por favor, Fíjense te la pido. encuesta ahí. Ahora la ponemos. Perdón, estaba chequeando. de Federico González. Y gana. Salió hoy esa encuesta. Es muy fuerte esa. Gana sí, por provincia de Buenos 14 Aires. puntos Fuerza Por 14 Patria. puntos. Gana por Sin el 14 efecto puntos. expert. 41-27 sin el efecto expert. No, Federico o González sea, no es Cuca. Esto fue... Ahí ¿Eh? la tenés. Ahí la No. tenés, Nicolás. No, ¿querés? Ahí está. Vos pedís acá. Lee la voz que yo no leo. 41-5 Jorge Tayana, 27-4 José Luis Espert, 4-7 Florencio Randazzo, Santander siempre saca eso. sí, Bien. 3-4 Talerico, bueno, etcétera. 14 puntos arriba. Es un montón. Pero esto Fuerza sin Patria. sin la noticia del narco. Claro, vamos Esto a ver es claro. cuánto influye, qué sé yo, no sé. Sí. Este- Si se da un resultado así, Abajo te voy de. a poner pero- la cara que me ponen en Casa Rosada cuando les pregunto qué pasa si pierden. Vos pensás, viste que hay gente que dice, no, ganaron los intendentes, porque los intendentes del conurbano, pero estos tipos perdieron en un montón de distritos que no eran del conurbano. En 6 de las... Perdieron en 100 secciones. distritos. Entonces perdieron en el interior y ahí no depende del intendente. Entonces los tipos están Y mal. todavía no se había cagado con las retenciones. Claro. Viste que a cada tema le encontramos algo que hizo. O sea, porque vos decís, Esper cuánto mide tanto, pero todavía no medimos lo del narco. En los lugares donde hay productores agropecuarios, pero todavía no los había cagado con las retenciones. Que ahí también te Claro. afecta a Santa Sí. Fe y ¿Qué Córdoba. guarda? Por ahí Santa no Fe y votan Córdoba. a Fuerza Patria, por ahí votan a Pampa, Provincias claro. Unidas, qué sé yo, pero le sacan a ellos. Sí. Va a ser muy mala la elección del gobierno. Va a No, ser no hay mala. Me forma. parece a mí, qué Va a sé ser yo, muy no malo. sé. Caputo que dijo, ahora llegás mejor a fin de mes. Vos decís, ¿en qué planeta? Sí. Él llega mejor a fin de mes. O por ahí se lo estaba diciendo a Mercuriali. ¿Cómo llegas a fin de mes? Mercuriali? Sí, Qué sé yo, no sé. es increíble. Y le siguen dando notas a Viale. Y pero no le queda otra. ¿Qué ¿A querés quién que le van haga? a- te van a dar una nota a vos? Ahí el problema, en Yo serio, muero. ahí el problema es el medio. Vos le haces una nota a De Pablo y el quilombo que armaste. Porque todo esto, el salvataje de Estados Unidos es por culpa tuya. Sí. Claro. ¿Sabés, no? Cuando De Pablo dijo Dios sabe, Claro, ahí Dios César sabe. te empezó a trapear. Claro. Por eso los dólares dice in God We Trust. In God we trust. En Dios Claro. creemos, dice el billetito verde. Pero perdóname, no sé, Sí. ¿te hiciste cargo o no te haces cargo? ¿De qué? ¿De Que Estados Unidos viene a salvarnos. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo Y yo? porque después de lo que dijo De Pablo empezó toda la corrida, fue todo un desastre. Puede ser, ¿eh? ¿Me podés buscar, Juanpa, Capaz fue ayer de vuelta. ese editado que armaste del día anterior, el último, el de los periodistas, diciendo que se cae, que es un... Porque ahora los tipos están agrandados, porque vinieron y le prestaron... Viste que ellos a los 2 días están agrandados. Un día están asustados, pidiendo por favor salvame, que el gobierno se cae, qué sé yo, y a los 2 días están agrandados. Pero está bueno recordar el viernes anterior a que le den la plata el lunes, a que le digan que le van a la plata el lunes, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se veía a Milei? Porque uno se olvida rápido, pero la verdad es que los mismos periodistas, que son amigos o no sé cómo llamarlos de ellos, decían que el tipo estaba destruido. Y el lunes, cuando tuitea, a veces empieza a decir, Mandrile, Todo marcha acorde al plan. mirá como nosotros lo teníamos, esto lo teníamos planeado, ¿sabes cuánto? En el 2007 lo hablamos con Scott. Un día que vino acá nos tomamos una cerveza que fuimos a pescar. Los tipos estaban asustadísimos. ¿Lo tenés? A ver, ponelo. Este es el viernes anterior a que anuncien la guita, mirá. O hay un gobierno después del domingo debilitado, o que te guste o no, o les guste o no al gobierno, es un gobierno debilitado. Políticamente, claramente que sí. ¿Entendés? Porque además es un gobierno que le vienen entrando todas las balas. Sí. ¿No? Sí. En el Congreso todas las balas. Con el caso Españolo, una bala tremenda que le pega en la línea de flotación de la corrupción. ¿No? Domingo, una elección que pierde por paliza, 14 puntos de diferencia. La peor semana del país desde que asumió, del gobierno y del país desde que asumió Milei la semana pasada. A mí me cuentan que el presidente lo ven entrampado, aturdido, encerrado en una idea determinada y que de ahí no sale, no se mueve. Una sucesión de en el pie como nunca se vio de un gobierno desde el caso Libra para acá.
lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Españolo, las marchas por el tema de discapacidad, la pelea con Luis Juez un día antes, 2 días antes de las elecciones. Todo eso lo van a tener que moderar porque no se pueden seguir disparando en el pie. Yo veo esto, ¿no? Acá la gente que hace política al lado de Milei viene fracasando este año como lo venimos contando. Para mí están muy verdes, muy verdes, muy verdes, muy verdes. Sí. Y además, hoy me lo dijeron en el gobierno claramente, ¿no? No se podía seguir Mira, más. 3 días más, miércoles, jueves y viernes. No se podía. ¿Que todo esto los contrataste para el destape? No lo pase. Así estaba el país el viernes anterior a que Scott. Y digo, este es el tercer día de caída del precio de los títulos públicos. Están vendidos ahora, estamos diciendo Están ahora. bajando. Esta información es de ahora. El AL30C cae 2.9. O sea, que nadie cree que Estados Unidos los vaya a comprar. El AL30 cae 1,8. Son 3 días, es decir, tuvieron 3 días de suba, después vencen, y ahora todos los días venden. Entonces, ¿por qué venden? Porque creen que va a perder las elecciones y que entonces no va a entrar un mango. Eso. O sea que ahora no creen que Estados Unidos se los vaya a comprar. Pero lo dijo claramente Estados Unidos. Yo te la doy si gana. Lo político, en la elección. Es como quedó, que bueno, te vamos a ayudar si te va bien en las elecciones. Y empiezan a ver las encuestas y ven que no avanza nada. Pero ¿Cuál no es sabían antes de Si tuitearlo? garantiza gobernabilidad, que lo dijo Caputo, que Gobernabilidad. tampoco hizo nada para manifestarlo. Las dudas que hay dentro del gobierno de Estados Unidos sobre el plan de Besen también. Pero una pregunta que tengo, a ver. Besen sale a rescatarlo después de esos 3 días de desastre, ¿no? Sí. El lunes a las 9:45 de la mañana sale el tuit de Besen. Sube los bonos porque Besen dice, yo los voy a comprar. Entonces, si tenés un comprador, suben los bonos. A partir de ahí vuelven a bajar porque ven que no ganan las elecciones. Pero Besen ya sabía que no ganan las elecciones. No. Pero él necesitaba que sus amigos salieran de Argentina. Y los títulos públicos estaban muy bajos para venderlos. Entonces salieron ese día y ya está. Él los hizo subir y los tipos están saliendo. Igual sobre lo que decís vos de lo que sabía o no sabía Besen, y esto es información, el domingo a la noche, desde Washington le pidieron al equipo de Milei que les mande un informe con escenarios electorales. ¿Cuál es el escenario optimista? ¿Cuál es el escenario más probable? ¿Y cuál es el escenario pesimista? ¿A Milei le pidieron que mande? A la gente que estaba hablando, que era la gente de Luis Caputo y la gente de Santiago Caputo. ¿Y qué eran las mandaron? dos. Y mandaron un escenario donde decían lo más probable es un empate técnico. Como en provincia. Y que con ese empate técnico no les es alcanzaba factible que a para nivel tener- país saquen 30 puntos cada uno, porque hay un montón de Porque provincias además donde compiten Fuerza en- Patria claro. no sé. ¿Sí? Sí, puede Y ser. depende. Igual como- le están poniendo onda en ese informe, Sí. claramente. Milei dijo empate técnico en provincia de Buenos Aires, perdió por 14. Yo creo en serio que más allá de cómo termina el resultado total, lo que mira Estados Unidos es si gana Kicillof o no gana Kicillof. Porque ellos le convencieron. Vos imagínate un tipo con una computadora en Estados Unidos que tiene que invertir en 200 países. Y dice, uy, acá va a ganar el comunismo. Invierte ahí. Pero tanto es es así, un el otro- error, es un tiro en el pie. Estar todo el día diciendo que Kicillof es comunista. Pero el otro Es día una Kicillof estupidez. estuvo en Estados renegoció toda su deuda con acreedores de Estados Unidos bajo ley Sí, es extranjera. un comunista raro. Y le renegociaron. No les dijo no les voy a pagar. En realidad había ya renegociado toda la que dejó Vidal, ¿se acuerdan? Vidal había multiplicado por 6 la deuda en dólares de la provincia. Quedaba un remanente. 7, 8%, sí. Y la semana, también pasó de largo, pues las noticias son 7.000 por día, pero la semana pasada logró, no hizo la del comunista que dijo, no le pago lo que quedaron afuera. No, de pero los... la clave es sea, lo ¿por que qué le dice creen? Robert. Sí, Roberto. Bueno, está bien, pero si vos tenés el presidente, Milei, y tenés gran parte de los medios, Pero si no vos es agarrás creíble. todos los medios, a Kicillof lo ponen como un cuco. Sí. Entonces, bueno, es lo que leen. No es que están todo el Claro. tiempo viendo en Pero Argentina. somos- Lo ves un minuto. Decís, a ver, veo a Argentina, tengo que invertir. Che, mira quién ganó el comunista. Bueno, vendemos, listo, ya está. Ahora están pensando, bueno, ¿qué hacemos con los bonos de Brasil? Pum, ya está. Pero cuando tu Sí, secretario, están- piensa un poquito, cuando tu presidente y tu secretario del Tesoro vino a la Argentina, habla de la Argentina, tiene como... ¿No averiguás un poquito más? Mira, ayer un consultor me decía, el viernes los títulos públicos cayeron 5%, con mucho movimiento. Para que suceda eso, tienen que ser los fondos del exterior que venden. Los fondos del exterior tienen conexión con Scorbesen. Quiere decir que gente que tiene información de si Estados Unidos va a poner la plata o no, se está yendo. Es decir, yo no puedo vender
mis bonos y mover el precio. No, claro. Y se está yendo un, Estoy haciendo boludo, y me se estoy está haciendo yendo boludo. un 10-15% arriba. Se está yendo un 10-15-20% arriba de lo que se hubiera ido si no tuiteaba eso. Claro, era número de catástrofe. No, si no tuiteaba ya era catástrofe. A mí me parece que todo se va a mover al ritmo de las encuestas. Pero ahora, además, perdóname, el miércoles y jueves hay sesión en diputados y senadores. En Senado el jueves, al final en diputados lo que va a haber, porque a la misma hora está convocada la sesión de presupuesto y se va a discutir la continuidad de experta, entonces se pasa a la sesión. Pero en última instancia van a ser señales. ¿Se pasa la otra semana? Va a ser señales, mensajes de que no estás gobernando, digamos, que el Congreso te está marcando los límites. Sí, a ellos le deben haber dicho igual esperar después de las elecciones, hasta las elecciones la oposición nos va a atacar, después podemos renegociar con los gobernadores, pero a ver, cuando en abril el fondo anunció que la ayuda iba a ser de 20.000 millones y que venían 14 toda junta, la mayoría decía, bueno, listo, con esto ya está, con esto hasta 2027 tienen que llegar más o menos tranquilos. Y en septiembre estaban de nuevo boqueando. El lunes pasado, cuando apareció lo de Besant, decíamos, bueno, por lo menos hasta el 27 de octubre esto les tiene que alcanzar tranquilo. Y no llegaron ni al fin de semana. Es decir, hay algo tan roto debajo de la superficie que no va a haber ningún anuncio que llegue a calmarlo, digamos. Esto es esperar a ver cómo salen las elecciones sin Ahora, ninguna garantía previa y después barajar y dar de nuevo todo. A mí lo que me preocupa que es, si uno hace un frío análisis de lo que está pasando en la democracia en la República Argentina, prácticamente no está funcionando o prácticamente quedan solo las elecciones, ¿no? Es decir, bueno, el Parlamento dictó una ley, fue vetada, fue rechazado ese veto, y el gobierno dijo que no lo va a cumplir. Ya anunció, además, lo publicó Jonathan Eguer, que los próximos 2 rechazos, el Garrahan y en universidades, que están previstos, tampoco lo va a cumplir. Es decir, el gobierno no lo cerró el Congreso, pero es como si hubiera estado cerrado porque ya no acata lo que dice el Congreso. No hay ningún juez, ningún fiscal que se haya involucrado en eso. Entonces, en la práctica, así funciona un gobierno de facto. Es decir, está manejando el Parlamento y la justicia no se mete para no incomodarlo o no sé por qué no se mete. Entonces, lo único que queda son las elecciones. ¿Cumplirán con el mandato electoral? Digo, yo estaba leyendo algunas de las cosas que vos vas a hablar sobre Estados Unidos. ¿Está funcionando la democracia en Estados Unidos plenamente? Bueno, ese es un punto clave, porque si estás atándote tu destino al destino de otro país, que es lo que explícitamente están haciendo Milei y Caputo, uno tiene que preguntarse cuál es ese otro país. Si ese otro país es Estados Unidos, hay suficientes razones históricas para desconfiar. Pero la verdad es que el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de hace unos años, como la Argentina de hoy no es la de hace unos años. Y lo que estuvo pasando en los últimos días en Estados Unidos da para preguntarse mucho sobre el futuro de la democracia allá y por lo tanto también acá, porque si es tan importante la Argentina para ellos, hay que ver hasta dónde están dispuestos a hacer o a dejar hacer para retenerlo. Mira, la semana pasada Donald Trump publicó un decreto que básicamente da inicio a una nueva etapa, así como después del 11S de 2001 de las Torres Gemelas, dio inicio a una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo internacional y utilizando esa excusa Estados Unidos intervino en países, hizo un montón de cosas, a través de la figura de organizaciones terroristas extranjeras que permitían saltarse un montón de leyes, actuar sin dar explicaciones y demás. Bueno, vamos a ver la placa 1. Salió la semana pasada un decreto donde Donald Trump, si tenemos la placa ahí, habla de la lucha contra el terrorismo doméstico y la violencia política organizada. Ah, ya es para adentro. Para adentro. Puertas adentro. Utilizando figuras legales que no existen. Esta figura, digamos, de organización de terrorista doméstica no existe porque lo que hace es hacer una analogía con estas organizaciones extranjeras que... a ver, Estados Unidos tiene una particularidad que es que según la Constitución norteamericana, los norteamericanos tienen más derechos que el resto de los ciudadanos del mundo. ¿Sí? Y eso no está abiertamente así. El derecho a la libre expresión de la primera enmienda famosa es para los ciudadanos norteamericanos, no para todos los seres humanos, no para todos los habitantes del mundo que elijan habitar, como dice la Constitución argentina, etcétera, etcétera. Entonces,
muchas veces los límites a la lucha contra el contraterrorismo, la lucha contra el terrorismo estaba puesto por los derechos de los propios ciudadanos norteamericanos. En otros casos no, porque se los viene espiando, se los viene... Bueno, a partir de esta ley, básicamente lo que se hace de este decreto es, se declara, en principio, organización terrorista a los Antifa. Antifa es una manera muy común de declararse antifascista, pero claro. no hay una organización. Cuando vos declarás una organización, algo que no es una organización, lo que haces es que podés meter un montón de personas dentro de ese paraguas sin tener que demostrar que efectivamente existe el vínculo. ¿Quiénes caen en este paraguas? Bueno, todas las personas que tengan expresiones en redes sociales contra, dice, antiamericanas, anticristianas, bueno, y un montón de... tanto subjetivo, digamos. Muy subjetivo. Todo esto parte además de la base de que existe una conspiración muy amplia desde la izquierda para generar violencia política. Las estadísticas marcan que en Estados Unidos la violencia política viene mayoritariamente de la derecha, no de la izquierda. Bueno, el relato de Trump es todo el contrario, pero además asocia cada acto separado de protesta, de crítica, o lo que sea, como parte de una gran organización. Se parece un poco al espíritu de la ley antimafia que quiso implementar y que quiere implementar Patricia Bullrich control acá social en la Argentina. Así es. Y quita de El que derecho. está a cargo de todo esto es un tipo que se llama Stephen Miller, es el vicejefe de gabinete de Trump, y que le estuvieron haciendo un collage en estas horas para ver a quién se refieren cuando hablan, ¿no?, de perseguir estas organizaciones violentas, porque Miller en los últimos años, este es la placa 5, en las redes ha dejado claro contra quién es su lucha. Entonces dice, los demócratas, por ejemplo, apuntan jueces comunistas, el Partido Demócrata ahora es el partido fascista. Bueno, básicamente lo que dicen es que la oposición política es este gran enemigo terrorista que tiene el gobierno Otra vez con de esa Estados pavada del comunismo, Unidos. es increíble, ¿no? Ahora, habíamos visto ya hace unos meses los videos de la fuerza anti-inmigrante llevándose a gente de la calle, secuestrándola, subiendo a camionetas y demás, porque eran inmigrantes. Bueno, ahora lo que empezamos a ver, y quiero pedir el tape 6, esto pasó en Chicago este fin de semana, es que están empezando a hacer lo mismo, pero ya no con inmigrantes, sino con ciudadanos de Estados Unidos que protestan en contra de esta política. ¿Tenemos el tape 6 ahí para compartirlo? Ahí. Ayuda, déjenme ir. Se están llevando una mujer en una camioneta. Policía de migraciones con el rostro tapado. Dice, soy abogada estadounidense. Déjenme ir. La escuchamos como grita mientras la suben a la camioneta. Hombres con las caras tapadas. Yo nací en este país, dice. Y bueno, ahí vemos entonces cómo el primer paso era los campos de detención, las deportaciones masivas para supuestos inmigrantes ilegales. Pero que acá por portación de cara. Porque estaba apoyando a las protestas de los inmigrantes ilegales. Es decir, ya cualquier acto de oposición política te vuelve, seas norteamericano, nativo o no, fruto de esta policía ilegal que está acá en Argentina Trump. se está reprimiendo. Primero dijeron que era para liberar la calle, pero ahora vemos que se suben a la vereda y reprimen todo el tiempo. Es que acá están haciendo cosplay. O sea, se prohibió el reclamo. Y esto no termina acá. Esto hasta acá ya sería lo suficientemente preocupante. Pero avancemos un paso más. Este fin de semana hubo protestas muy fuertes en Portland, la capital del estado de Oregon, sobre la costa pacífica, un estado más progresista, si se quiere. Y Donald Trump publicó en su red social Truth, y después lo replicó en Twitter y demás, este mensaje. Dice, por pedido de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, que es la que estuvo acá, ¿se acuerdan? Hace poco con Patricia Bullrich y con Milei, le estoy diciendo al secretario de Guerra, ahora no le dicen más secretario de Defensa, le dicen secretario de Guerra, lo cambiaron hace un mes el nombre, sí. Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger a la ciudad de Portland arrasada por la guerra, protestas opositoras, y cualquiera de nuestras facilidades de la Policía de Migraciones bajo sitio por el ataque de los Antifa y otros terroristas domésticos. También estoy utilizando el uso de toda la fuerza si fuera necesario. Le está diciendo al secretario de Defensa, esto es ejército, ya no es más la policía antimigratoria, ya no es más la guardia que use toda la federal. fuerza contra alguien que está reclamando. Le dijo al secretario de Defensa que mande al ejército y que pueda utilizar toda la fuerza, es decir, disparar fuerza letal contra una protesta contra el
gobierno. Agrego una capa más, porque esto parece casi como una torta Rogel de problemas. ¿En Estados Unidos el ejército puede reprimir internamente? A ver, hay dos leyes del siglo XIX, una que dice que no, otra que dice que en algunos casos sí, de la época pre-guerra civil, y hay una resolución post-11S muy gris y muy de estas burocráticas que permitirían en todo caso que la autoridad ejecutiva del presidente lo disponga. En Estados Unidos la autoridad presidencial es bastante más fuerte que en la Constitución argentina y hay hasta jurisprudencia de la Corte Suprema diciendo, bueno, si el presidente tomó esta decisión debe ser por el bien del país y no se puede revisar, incluso si fuera contra las propias leyes, con lo cual estás en un gris donde es todo muy político y esto viene el próximo paso. Se publicó el viernes, lo publicaron todos los medios porque fue algo muy llamativo, que este tipo, Pete Hegseth, ex secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, de Estados Unidos, convocó a todos los generales de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos alrededor del mundo a que se presenten en Virginia, cerca de Washington, para una reunión presencial. Algo que no pasa desde hace más de 40 años, que se lo considera un riesgo de seguridad muy grande, todo el generalato de Estados Unidos reunido en el mismo lugar, lejos de donde deberían estar tomando posiciones. Hay muchas especulaciones sobre lo que está pasando, y una de esas especulaciones es que se les va a informar que van a empezar a rendir tareas dentro del territorio de Estados Unidos y para tareas de seguridad interior, y o que se les va a pedir que hagan un nuevo juramento de lealtad. Cuando se conoce esta noticia, un ex general de las Fuerzas Armadas norteamericanas, no estamos hablando de alguien progre, cuca, ni mucho menos, publica el siguiente tuit, les voy a pedir la placa número 3, donde cuenta, en julio de 1935 los generales alemanes fueron llamados por sorpresa a una asamblea en Berlín y se les informó que sus juramentos previos a la Constitución de Weimar no servían más y se les requería un juramento personal al Führer. La mayoría de los generales tomaron el nuevo juramento y mantuvieron sus posiciones. Y el general de guerra, el secretario de guerra de Trump, contesta ese tuit diciendo, cool story, general. Qué linda historia, general. Esto va a pasar ahora, mañana, la reunión esta con todos los generales. Con lo cual, estamos en una situación muy delicada, porque además Estados Unidos está escalando en Europa, está escalando en Medio Oriente, está obviamente también escalando en Venezuela. O sea, el amigo que está apoyando a Milei tiene esas credenciales democráticas en este momento. Exactamente. Para alivianar un poco, porque sé que es medio pesado todo esto, les traje una escena divertida que tiene que ver con todo esto. Yo no estaba tan en contra de Milei. En Chicago, donde también están desplegados estos tipos con pinta de milicos, las caras cubiertas y demás, un rapi con la bici se les acercó y los insultó. Ay, lo vi, está buenísimo. Y lo empezaron a correr para detenerlo, pero no lo agarraron. Véanlo. A ver. Ahí, ¿se lo ve? ¿Cómo lo empiezan a agarrar? Oso. Se les escapa, se les escapa. Oso. Encima se sube a la bicicenda. Se sube a la bicicenda y se va y los otros gordos corriéndolo sin poder agarrarlo. Es buenísimo, es una película. Le podríamos poner la música de Benny Hill y funcionaría. Ese feo. A ver, sí que están en muy mal estado los tipos, ¿no? Porque mirá, tiene la posibilidad de cruzarlo y no lo logra. Bueno, un poco de liviandad, pero la verdad es que es un tema muy, muy preocupante, sobre todo porque si Milei decide avanzar en esto de desoír otros poderes del Estado, avanzar en aparato represivo y demás, va a tener el ok, obviamente, de sus patrones. Bueno, lo he repetido varias veces, ¿no? Que tengo la sensación de que no está teniendo la importancia o la relevancia que tiene que tener lo que pasó con el Congreso, desoír la voz del Congreso. Es un delito, es incumplir la ley. Llegó Noelia Barranquera, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Qué nos traes, Noelia? Bueno, todo tiene que ver con todo. Milei vuelve hoy a la campaña en un contexto realmente muy difícil para el oficialismo, que ha decidido que el presidente sea su principal representante en cada una de las provincias, porque los candidatos que eligió están teniendo varios problemas. Han hablado hace un rato del tema Espert. Ya está el peronismo a esta hora pidiendo que Espert renuncie a la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, porque este miércoles
arranca la discusión formalmente del presupuesto 26 y Espert va a estar ahí al frente de esa discusión. Hay un tuit de Germán Martínez que lo tenemos si lo quieren mostrar. José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo, dice. No se puede debatir seriamente el presupuesto con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión. Y bueno, va a ser no solo una campaña, sino una semana muy difícil para José Luis Espert, que ayer se tuvo que bajar de un acto en Tres Arroyos, un acto en el que lo dejó solo a Diego Santilli. Estuve preguntando en los equipos de campaña qué dijo José Luis Espert para no ir, porque en el mismo momento en el que estaba sucediendo el acto en Tres Arroyos, Espert estaba en TN respondiéndole a Franco Mercurial y entre otras cosas sobre esta acusación de haber recibido dinero de Fred Machado, una persona que está acusada de narcotráfico esperando la extradición a Estados Unidos. Bueno, dijo, no voy, nada más, no dio ningún tipo de excusa para no estar ahí en Tres Arroyos. Entre paréntesis, a Santilli le están dejando solo bastante seguido últimamente, ¿no? ¿En qué sentido? Y me parece que Macri también lo dejó solo. Bueno, ahí hay que ver. Hay que ver. Si se acepta el Calavera salir al rescate. Está muy difícil. Lo estaban esperando en Tres Arroyos con el 3 tapado en el nombre del pueblo. El cartel de Bienvenida al Pueblo dice Tres Arroyos. El 3 estaba tapado porque el 3 es para Karina. Decían los... ¿Cómo les va a costar hacer campaña? Los productores. Exactamente, les va a costar muchísimo. Bueno, esto es lo que pasó ayer. De todas maneras, me contaron que no fue una reunión compleja o no fue una reunión agresiva de parte de los productores hacia Santilli, pero sí Santilli se presentó con Pablo Lavigne del equipo económico y Lavigne tuvo que responder muchas preguntas de los productores respecto de todo el tema de retenciones. Y la bajada que les está llevando el gobierno es, ahora ustedes cuando las agroexportadoras les vengan a comprar los granos que tienen que liquidar, ustedes se tienen que hacer fuertes y exigirles que se los compren con retenciones cero. Sencillo siempre. Sencillísimo. Cuando no lo hacen es porque dicen, no, hoy vamos a ser buenos. Vamos a ir más barato. Es la misma lógica de cómo tienen que ser para ellos las negociaciones entre un empleado y un empleador, digamos. En todos los lugares del mundo pasa eso. Las cerealeras son muy fuertes en todo el mundo y los productores tienen problemas con ellos en todo el mundo. Bueno, hoy Milei decía, vuelve a la campaña en este contexto, va a estar en Tierra del Fuego, una provincia en donde el índice de desocupación es más alto que la media nacional, es un punto más alto que la media nacional, así que es una provincia con una situación social complicada, porque además el desempleo en Tierra del Fuego se aceleró en este último año. Si vos comparás el segundo trimestre del 25, donde el índice de desocupación en Tierra del Fuego fue del 8,3, lo comparás con el primer trimestre del 25, cuando había sido 7%, tenés en solo 3 meses un aumento de 1,3 puntos porcentuales. Pero si lo comparas con el mismo periodo del año pasado, cuando fue 6,2, tenés 2,1 puntos porcentuales de aumento en solamente un año, una situación que tiene que ver con la desregulación de las importaciones sobre todo de aires acondicionados, de computadoras. Así que en ese contexto es que el presidente va a estar esta tarde de lunes ahí en Ushuaia, va a encabezar primero una caminata por la zona céntrica, después va a tener un acto y bueno, veremos de qué manera lo reciben. ¿Qué tiene Milei con Tierra del Fuego? Porque no va a ninguna provincia. Vos decís, ¿a cuándo fue a La Rioja? Ahora va a ir a varias. Ahora va a ir a varias. Bueno, pero hasta ahora. Sí. ¿A Tierra del Fuego qué fue? ¿Ya 2, 3 veces? Fue varias veces. ¿Pero Tierra del Fuego? A Tierra del Fuego. Bárbaro, Tierra del Fuego. Pero digamos, todo el resto de las provincias no existe. No hay brócoli en Tierra del Fuego. No, pero la verdad, más allá de si gana o pierde, le va a costar hacer esos actos a Milei. O caminar por la calle. Lo van a putear. Está muy expuesto. Lo van a putear. Y bueno, la decisión en este contexto fue que sea él la cara de la campaña ante la evidencia de que la mayoría de los candidatos fueron mal elegidos porque o tienen los problemas de Espert, a quien ahora también le va a costar muchísimo hacer campaña, o tienen el problema del desconocimiento. Entonces va a empezar... ¿Qué es lo que le pasa en Córdoba, no? ¿Qué es lo que le pasa en Córdoba? Un joven desconocido. Exactamente. Y yo agrego también una mirada ahí respecto de la introducción alentada por el oficialismo de la boleta única de papel, que me parece que en
este contexto va a ir en contra de las expectativas de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Y porque una cosa es que vos entres al cuarto oscuro y busques la boleta que está toda pintada de violeta, sea quien sea el candidato, y otra cosa es que entres al cuarto oscuro y tengas que empezar a mirar carita por carita. Y no lo conoces. Y no los conoces, y por ahí ves una carita que te llama un poco más la atención. Es lo que están viendo también acá en la Ciudad de Buenos Aires con las mediciones de Patricia Bullrich, que es candidata a senadora, y de Vanoli, de Alejandro Vanoli, que es candidato a diputado. El, entre comillas, corte de boleta, que ya no hay, pero la boleta única de papel te lo permite hacer muchísimo más fácil en contra de Vanoli, que muestran las encuestas. Fargosi. Fargosi, perdón. Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi. Son las mismas vocales. El corte de boleta que muestran en contra de Alejandro Fargosi las encuestas es abrumador. Claro. Entonces me parece que le termina siendo un tiro en el pie para el gobierno, algo que el propio gobierno insistió en implementar, que es la boleta parte de única la de papel. agenda de la derecha hace muchos años, ¿no? Y es más cara. Es más cara. Es más también. cara, es esa agenda, no sé cuál es el motivo. La otra tema es que funcionaba. una vez que lo hiciste, la lógica es que apliques tu táctica electoral a este nuevo instrumento. Lo raro es que cambiaron el instrumento, pero tomaron las decisiones. En vez de después poner famosos, pusieron desconocidos. Claro, en es como. función de- Esos serían los Hay una errores divergencia de entre- Karina, serían. No sé, porque a Spert lo pide Milei como Lo pidió candidato. Milei, sí. Igual es Así el más que- conocido. Bueno, Esper es justo conocido. ese es Sí, el que- Spert es conocido. Bueno, a Fargosi también lo pide Milei de candidato. ¿Ah, sí? Sí, entonces no sé cuánto es imputable a Karina finalmente. Vos lo mimás un poco en redes y te elige. ¿No? ¿Querés que Milei. probemos? A Milei. Vos decís que Bessent quiere ser candidato. Me llamó mucho la atención, ves en él tuiteó lunes y martes, el miércoles no, y el jueves, cuando abren los mercados, se empiezan a destruir, el tipo tuitea como si tuviera acciones. Digo, ¿no? Es que quizás las tiene. Acciones y bonos. Claro. Es que quizás Pero las no le tiene. sirvió el jueves. Igual cayeron. La Cayeron teoría de jueves los y rendimientos viernes. decrecientes. Claro. ¿No? La primera vez que Exactamente. tuiteas hace mucho efecto, después hace efecto, después hace poquito efecto. Si Dios baja todos los días a la tierra, no es No, Dios. bueno, pero lo que pasa es que después salieron Ya fue muy notas en el rápido. New York Times. La nota de Paul Krugman es muy buena también, Sí, la nota sí. de Paul Krugman en su blog. Y entonces empezaron a aparecer un montón diciendo, pero me parece que esto no está tan bien. Y ahí yo, en mi nota del domingo, rescato en la nota del New York Times las declaraciones del que fue el secretario del Tesoro, el mismo cargo de Scott Bessent, durante el rescate de Clinton en el 95 a México, de Larry Summers, donde dice, miren, Argentina con México no tiene nada que ver. Digamos, la situación es diferente. Primero, México con Estados Unidos tiene 3.200 kilómetros de frontera. Segundo, no había riesgo sistémico. Cuando estaba la crisis de México, estaba el tema del efecto tequila y el impacto para el resto de la región. Bueno, acá la Argentina no tiene ningún tipo de impacto. Al revés, todos los mercados emergentes están subiendo, América Latina está subiendo. No tiene ningún tipo de impacto. Y además, el Fondo Monetario Internacional con México no estaba, fue con el paquete del 95. En cambio ahora ya está el Fondo Monetario Internacional, o sea, no es comparable en el sentido de la urgencia de Estados Unidos. Por consiguiente empiezan a tener un montón de observaciones y de crítica, y entonces ahí es donde empieza a perder intensidad esta intervención de Bessent y Trump. Empieza a hacerse menos probable que llegue la ayuda. Claro, si además va cambiando. En este momento está subiendo 2,5 puntos el riesgo país nuevamente y están subiendo todos los dólares. Un poco lo que dijo antes Nico, cuando vos tenés una situación de inestabilidad política, y bueno, viste, empieza a aparecer otros elementos. Sí, sin duda. Sí, sin el duda. problema también es que el sendero de acá hasta las elecciones, que sigue siendo el día D, es un sendero muy inquietante en términos cambiarios, porque vos entendés que el gobierno tiene las herramientas para sostener este techo de la banda, de hecho va a comprar dólares el Tesoro, pero todos sabemos que el 27 de octubre cambia eso. Entonces es muy difícil no adelantarse a eso, y más allá de sacar las restricciones cruzadas y más allá de fortalecer el cepo, es raro querer vender una dolarización, querer vender una liberalización del tipo de cambio sin pensar que eso va a dar otro shock regresivo a una economía que ya está en crisis. Pero además hay una cuestión que es que se ve que están pegando manotazos. Cuando Sí. vos haces algo como la medida que tomaron el viernes, un viernes a las 2:30 de la tarde,
Sí, que en realidad ya operaba desde la mañana. Sí, pero bueno, digo, Pero sí, sí. 72 horas después del apoyo de Estados Unidos salís a volver. Nadie sabe qué puede pasar hoy a las 4. Digo, nadie sabe si no va a salir Caputo a decir, bueno, a partir de mañana flota libremente o no. O lo no, que vuelve sea, el cepo, pareciera. O vuelve el cepo, o firmamos con Estados Unidos que a partir de ahora, desde el 1 de enero, se va a poder comprar con dólares en el kiosco. Yo qué sé, cualquier cosa pueden llegar a hacer, porque están desesperados y lo que van a hacer es lo que sea que les haga ganar 72 horas, una semana. Si les prometés algún tipo de paz hasta el 26 de octubre... te tiran de cabeza. Pero para mí lo que quiero decir en términos electorales es como que van perdiendo, voy a decir, fieles en el camino, ¿no? Porque a los productores se lo pusieron encima la semana pasada. Ahora tenés al mercado financiero diciendo, vos me prometiste que me ibas a liberar el tipo de cambio y me fortaleces el cepo. Ya crece la brecha. Tenés liberales defendiendo una brecha cambiaria. Yo nunca vi eso en mi vida, pero bueno, Caputo siempre te enseña algo nuevo. Entonces esas personas, por más que no sea una medida para las mayorías, bueno, dentro de sus minorías va perdiendo ese apoyo electoral y ese apoyo político al fin y al cabo. Tengo otra encuesta. Epa. Esta es nacional, porque hace un rato mostramos la de Federico González a nivel provincial, que es nueva también, y estaba 14 puntos arriba Fuerza Patria. Llama la atención, un poquito más incluso, 14,1 que en la elección del otro día. Y esta la publica El Cronista hace un rato, la consultora Centric, que es nacional. Y lo da, me llama la atención, tanto Fuerza Patria a nivel nacional. Fuerza Patria 41%, La Libertad Avanza 35%. Bueno, si sigue, y eso que son amigos del gobierno. Esto. Si siguen publicando esas cosas, les van a joder la vida. Y ese 35 es que metes Mendoza, Chaco, todo lo que Mendoza, está, claro, donde sos socio y después no sabés si van a votar a favor o en contra. Porque se te pueden dar vuelta. Pero igual, con ese número están complicados. Y el otro día lo mencionaba acá Diego Genú. Digo, yo no sé si va a dar así. Yo digo que si los inversores miran las encuestas, porque otra cosa no tienen, y les preocupa. El otro día lo que mencionaba Diego Genú, en base a datos de Pablo Salinas, el politólogo, es que para asegurarse un tercio de la Cámara de Diputados, que es un poco el objetivo político que se pone el gobierno para poder seguir gobernando de esta forma, debería sacar entre el 42 y el 45% a nivel nacional. Claro, tan lejos. Que no solamente está lejos de estas encuestas, porque uno dirá, bueno, las encuestas se equivocan. Cuando Macri arrasó en el 2017, en la elección de medio término de 2017, ganando la provincia de Buenos Aires por 5 puntos en la categoría de diputados, ganando Córdoba por afano, ganando Santa Fe, ganando Cava por paliza, 41,75. No llegó a ese 42, con lo cual la elección que tendría que hacer Milei tendría que ser extraordinaria para tener esos 87 diputados a los cuales después durante 2 años va a tener que convencerlos de que no se bajen. Porque lo que hemos visto también en estos 2 años es que de los que entraron menos de 40 con La Libertad Avanza y 5 ya se fueron, es decir, más del 10% se le fueron. Ni siquiera tenés que ir a mirar eso. Hay diputados que hoy son candidatos de La Libertad Avanza que votaron para rechazar el veto. Pamela Grasay. El tema es si sirve de algo votar en el Congreso hoy. A mí me llama la atención que vayan a tratar algún tema en la Cámara antes de terminar con este conflicto de poderes que hay. Porque ¿de qué sentido tiene que vayan a tratar leyes si después no las acata Milei? Es muy fuerte esto. Es muy fuerte y no tiene el nivel de relevancia pública que debería tener. Está bien que están pasando algunas otras cosas. Sí. Pero es muy fuerte. Pero es que yo creo que lo que hace falta es una puesta en escena de la gente del Congreso. No sé, pararse dentro del Congreso con un cartel que diga el Congreso está cerrado, que obligar a que todas las cámaras vayan y que toda la gente se entere de que el Congreso no tiene sentido que se pongan a trabajar ahí si no va a acatar las leyes. No, y hay algo más que entiendo que se está evaluando por estas horas, que tiene que ver con que además de avanzar con la eventual censura del jefe de gabinete y luego en un segundo paso con un juicio político o lo que sea, entiendo que se van a presentar denuncias penales contra el presidente de la Nación y el jefe de gabinete por no ejecutar leyes que tienen que ejecutar. Hay incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y demás, de forma tal de que también se ponga en juego algo más, ¿no? Porque decían, bueno, a Franco lo pueden sacar y el día siguiente lo volvemos a nombrar. Bueno, ahora, si el tipo además tiene una denuncia penal severa, lo va a pensar 2 veces antes de seguir haciendo lo mismo. O si tienen que reemplazarlo el día de mañana, el que vaya a aceptar la firma de jefe de gabinete va a pensar, che, miren que puedo terminar con una denuncia penal si le hago caso a este loco que no quiere seguir las órdenes del Congreso.
A mí me parece que eso que contaste recién de Estados Unidos es un tema que hay que incluir dentro de la agenda nacional para el análisis, ¿no? Cómo se está saliendo del camino democrático Trump, el principal aliado de Milei, que es el que lo está bancando de una manera excepcional. Hacia adentro se está saliendo del camino democrático, hacia afuera está cada vez más al borde de una guerra, de involucrarse activamente, no en uno, sino en varios conflictos, uno de los cuales ocurre en Sudamérica. Hace unos días, hace 3 días, el sábado o el viernes, publicó CNN con varias fuentes del Pentágono que Trump tiene sobre la mesa una carpeta con varias opciones para tener intervenciones militares dentro del territorio venezolano. Ya no a los barcos que salgan de Venezuela, supuestamente de narcos, aunque no hay ningún tipo de juicio en la que se demuestre, es el ejército diciendo no me gusta ese barquito, lo vuelo, sino ya dentro del territorio venezolano. Y sabemos que cuando hablan de operaciones contra el narcotráfico, en realidad son excusas de la misma manera que eran excusas cuando se hablaba de armas químicas en Irak, digamos. Lo que están buscando es forzar una caída de Nicolás Maduro, al cual además le pusieron una recompensa, un pedido de recompensa, porque supuestamente es la cabeza del cartel de los soles. Pero no es joda atarse a un país que está por entrar en una guerra en Sudamérica, que está por profundizar su involucramiento en la guerra en Europa, porque ya se está hablando que Estados Unidos le vende a Europa para que use Ucrania armas con las cuales Ucrania podría apuntar directamente a Moscú, es decir, atacar ya a Rusia en sus principales ciudades. Bueno, pero estábamos hablando de América Latina, no nos lleves a la guerra nuclear. Entonces mundial, ni en Medio Oriente ni me meto. No, se está diciendo que tenemos ojivas desde la OTAN a Moscú. Danos tranquilidad, Nico. Está todo bien, Alfredo, está todo bien. Vos comprás, campeón. Qué fuerte que no paga con esas frases, ¿no? Que el tipo dice... Van a quedar igual, son esas frases que van a quedar en la historia. Comprá, campeón, no te la pierdas. Ahí recién decían en Twitter que Pérez está más quemado que Niki Lauda. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Niki Lauda. Qué mal. Corredor de Fórmula 1. Era uno de mis hijos. Claro. Competía contra Reutemann ahí. En serio, porque el desgaste, todavía faltan 4 semanas para las elecciones. Y esto le va a pesar mucho espera en las elecciones. Y en el conurbano, el miedo al narco, el miedo que le pase algo a tus hijos y qué sé yo, no es un tema menor. Y todas las operaciones que están queriendo hacer en estos días en contra del gobierno bonaerense también quedan un poco desarmadas cuando tu primer candidato tiene vínculos tan firmes con el narcotráfico. Majul prometió mucha información sobre la corrupción de Kicillof en los próximos programas. Yo estoy muy atento. Y lo otro que no se dice lo suficiente es que el abogado de Fred Machado es el abogado de Milei. Yo le vi la cara el otro día cuando tuve la audiencia por el juicio comercial civil. Se conectó 5 minutos y se fue y dejó un minion. Pero estaba ahí, todo con su barbita, todo muy prolijo. Y ese tipo, que es el abogado del presidente en las acusaciones contra periodistas y demás, es el abogado de Fred Machado. Este tipo que está siendo buscado por Estados Unidos. Y hay algo más que cuenta siempre Fero Soriano acá, que es muy interesante. Hay 2 pasos que detienen la extradición de Machado. El primero es la Corte Suprema, que tiene que ponerle el sello. Es decir, hay que extraditarlo porque es una causa nuestra Corte Suprema. 2 años y medio hace 2 años y medio. Ahora, el día que la Corte Suprema lo haga, el que da la orden ejecutiva de extraditarlo es el presidente. Claro. Es decir, Milei, ¿va a poner el gancho para que extraditen a un cliente de su abogado? ¿O no? ¿Hay conflicto de intereses ahí o no? ¿Por qué a Milei lo defiende el abogado de un narco? Son preguntas que en un país normal se harían, ¿no? Sí. A esta altura, o sea... ¿Cuánto nos va a salir la joda esta, Nico? Más o menos un departamento. Pero no te preocupes, lo va a donar al Garrahan. Pero yo soy el que lo va a donar. Claro, lo va a donar él. Te vas a sentir muy bien, Roberto. ¿Pero te está pidiendo a vos, Nico, o a vos, Robert? ¿A quién le está pidiendo? Yo soy el vos sos solidario. Es el aval. Pues si no, yo no podría estar acá. Básicamente, estaría abajo de la cama. Igual quédate tranquilo, que dicen mis abogados, que está pésimamente asesorado y que no hay manera de que Pero esto si le ganás, va para él. Bien, si se hace una contrademanda eso viene recién después de que termine el juicio penal. Si le va para él, en realidad es para todos nosotros.
Nos vamos todos un fin de semana. Lo teníamos que avanzar. Un fin de semana. Todo? Vos tuviste que explicarle, mi amor, mira, me anunció el presidente, pero quédate tranquila que no es tan grave. ¿Sabés cómo Esa es estaba? difícil, esa es difícil. Esa la sé. Mamá, mira, vas a ver en las noticias que. Pero quédate tranquila que no me va a pasar nada. Habla con Roberto. Le Lo tenía más que lindo es que decir. cuando vayamos contra Milei, el tipo no va a tener nada a nombre de él, va a ser. No le vamos a Te podemos poder poner el sacar 3% de todo. Qué fuerte, ¿no? Como uno va naturalizando esas cosas. A nosotros, a periodistas del Destape, y a mí ya son 3 denuncias penales. Y ahora empezó con denuncias civiles de mucho dinero. Mucho dinero. Y uno no sabe cómo va a actuar un juez de acá. La de Ari Lijalá está dando vuelta, ¿viste? Los jueces no la cierran. No, a ver, preguntémosle algo más. Lo hacen para tenerte preocupado, ¿no? Y para gastar Y plata. Milei en además abogado. apela. Cada vez que hay un fallo que dice cerrar eso, es una payasada. No puede hacer nada anuncia, él apela. Claro. Apeló con Ari, apeló con Pañi también. Claro, claro. Vos seguís gastando en abogados, seguís yendo. No es me lo digas joda. así. No, bueno, yo gastando en abogados. Vamos a hacer un fondo nosotros para eso. Claro, está bien. ¿No? Muy bien. Un fondo de solidaridad. Después cuando vemos quién aporta al fondo, no sé cómo te va a parecer. No, pero se convierte en algo y se va naturalizando. Después dicen, no, pero es un gobierno democrático. A mí me lo decían, yo me acuerdo Campanella un día diciendo, no, pero era un gobierno republicano, Macri. Yo digo, ¿cómo republicano? Si a mí me censuró, no pude laburar. Metió preso a los dueños de Indalo, a los dueños de Radio del Plata, y casi se mete preso. Media hora le faltaba para darle página 12. Y mandó a la policía a proteger a la patota que se metió en Tiempo Argentino y rompió la redacción de Tiempo Claro. Argentino, algo que en general no Eso- se recuerda. Pero no tiene y que es costo un en hecho Argentina eso. gravísimo. Es lo que quiero decir. O sea, hace una semana que sabemos que no cumple con una ley del Congreso. No tiene costo. No está pasando nada con eso. Es muy loco. Ayer estaba Mayans acá y Estrada. Y a mí me decían, ¿qué cree que hagamos nosotros? Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Claro. Eso es lo otro que yo pienso, desde que el apoyo de Trump es tan explícito. ¿Qué van a hacer otros jugadores, otros diputados, otros senadores, otros gobernadores que son sensibles a los deseos de Washington? ¿No? Que los vamos a ver con la mela acá en la embajada, que ellos, bueno, ¿van a cambiar la actitud? Yo creo que algunos sí. Algunos sí, van a decir, bueno, no nos metamos con este tipo que tiene apoyo de Trump. Y más con un Trump tan, ¿no? Ya vimos algunos que la semana pasada sacaron el piecito del acelerador. Bueno, que dijo, no la llamemos a Karina, la que no llamemos sabe a hablar. Karina, sí. Es sospechoso eso, que lo hagas a 2 días después del apoyo de Trump. No sé, me llamó la atención. Si no sabe hablar, el problema de ella. ¿Qué sé yo? Que lo escriba. No sé. Por ahí escribe peor de lo que habla. No, pero fue raro, en Sí, serio. sí. Fue raro. Y es que pesa muchísimo. Pesa muchísimo sin tener que hacer nada. Pues después están los mecanismos que tienen, obviamente, de levantar Sí. el teléfono, de esto y lo otro. Claro. Pero ya solo la noticia de, mirá que Estados Unidos está bancando así, y hace que muchos digan, che, si yo voto en contra, ¿me invitan el 4 de julio que viene a tomar vino Te a la cuento embajada? algo que va a solucionar todo esto. Epa, ¿vas a solucionar todo? Se me va a caer una primicia. Opa. Proyecto de ley que van a enviar luego de las elecciones, legalizar el lobby en Argentina. Con lo cual, por lo menos vamos a poder ver. Sí, como en Estados Unidos. Claro. ¿Sabes? ¿Quién lo va a Claro. mandar para? Claro, o sea que Cuader se podría haber salvado. Declaraba. Declaraba, decía, mira, eran $200.000, qué sé yo. Pero esto no va No va a presentar influir en el nada en mi gobierno voto. o la oposición? No, el gobierno. El O sea, gobierno. vos decís que va a regular la actividad Así es. del cabildeo. Lo intentaron, lo intentaron varias Sturzenegger veces. le salta una vena en la frente. Si se entera. Lo intentaron varias veces. Por lo sí. filosófico, pues se le cierran los kioscos, las dos cosas. Y claro, porque va a ser todo blanco ahí. No va a poder. Bueno, algunos van a poder ajustar un poco sus declaraciones juradas Claro, claro. es a la cierto. realidad. Esto es una novedad para Argentina, si eso pasa. La verdad que eso, como están, ningún proyecto de ellos debería pasar, porque están mal en las encuestas, no sé. O sea, así con estos números que están dando, estarían sacando más o menos lo mismo que en la primera vuelta, 30 puntos, qué sé yo. Es que uno se empieza a preguntar si alguna vez tuvieron algo más que eso. Más allá de ese 56, que fue una foto. ¿Sí? Que fue una foto, la gente tenía que elegir entre dos. Uno de los dos era el ministro de Economía de un gobierno con 200% de inflación. Claro. ¿Cómo no la vimos ganando. venir, no? Pero a nosotros durante un año y medio nos hicieron creer con encuestas de opinión pública que ese 56 seguía, que había un apoyo mayoritario y demás. Y a lo mejor ese apoyo se terminó en las primeras 3 semanas o en los primeros Claro. 2 meses. Y nosotros nos estamos enterando ahora que hay elecciones. Son buenos para mantener los climas, ¿no? Y cuando te ayudan así también es fácil. Sí. Cuando te ayudan así es más fácil. A mí me da la impresión que por lo menos en redes ya no tienen la potencia que tenían antes.
Tremendo lo que está pasando en las ¿No? redes. Está Tremendo. cuantificado. Tremendo. Desapareció todo el ejército que los defendía de cualquier cosa, de cualquier medida. Es como, ¿será una medida de Santiago Caputo? Decir, sí, yo me quedo acá, pero los chicos... Algo de eso hay, sí. ¿No? Tuiteros de brazos caídos. Algo así. Sí, de algo hecho, así. fíjate que esto empieza después de ese gran quilombo interno que tienen, en el cual empieza esta especie de huelga de brazos caídos. Y cuando se hace el acto en Moreno, que fue un fracaso de pareja, ese mismo día volvió a activarse el dispositivo de la Fuerza del Cielo y hicieron en pocos minutos que Milei sea primera tendencia mundial. Y un poco lo que salieron a decir es, mientras pareja no puede llenar un lugar de 20.000 personas, fue una con demostración micro, de fuerza. nada nosotros te instalamos a nivel global Claro. el nombre de Milei. Esa fue la última vez que los vi salir así masivamente. Después de eso no volvieron a... También hay que decir, ¿no? Más allá del equipo de campaña, ¿no? Del equipo pago, el que labura de esto, el que es parte más orgánica del gobierno. Lo que se ve es el silencio de las masas más chiquititas, de los que realmente Sí, creían también. en Así eso, es, ¿no? así es. Y hay algo ahí que es, vos no puedes tener una campaña de comunicación si no tenés un horizonte, un objetivo. Y este gobierno se encargó en los últimos meses de ir perdiendo todas las banderas que tenían. Entonces, ¿qué pueden defender? ¿Qué van a defender? ¿A Scott Bessent? ¿Van a salir con la banderita de Estados Unidos a decir, sí, nos salva papá Trump? Es raro. Es raro porque además el ejército, el dispositivo digital de Santiago Caputo, lo que hacía también era ofrecerles a esos tuiteros más orgánicos líneas de argumentación, formas de justificar, de explicar, Claro. y eso desaparece. Entonces vos te encontrás defendiendo, o tal vez con ganas de defender lo indefendible, pero sin retórica para hacerlo, Claro. sin ningún insumo que te permita subirte a esa. Claro. Es difícil. Le daban el sustento intelectual. Claro. Los La amigos del Gordo Dan. narrativa, tampoco sustento intelectual, es mucho sustento El intelectual famoso, para estos chicos. el famoso ¿qué estamos diciendo de Marcos Peña? ¿Se acuerdan? Claro. Que bajaba todas las mañanas. Claro, el ¿qué estamos diciendo? Claro. Sí. El Gordo Dan estaba muy despechado el Gordo Dan porque Caputo fue a TN en vez de ir a carajo a hacer sus declaraciones. Claro. Me encantaría saber cómo son esas negociaciones. Cuando Caputo va a decidir a dónde va. Eso no sé si es un factor de confianza, que el ministro solo puede hablar con 2 o 3 personas y que sean militantes. No sé. Igual sé algo yo. te muestra, ¿no? El cambio el cambio en la elección del interlocutor. Sí. Que ya no es carajo, Claro. ya es TN. Está bien. Lo ideal sería una conferencia de prensa en el microcine del ¿Se Ministerio de acuerdan cuando Economía. había conferencias de prensa? Bueno. Lo arruinó Jonathan Eyer eso, con la pregunta equivocada. Le hizo esa pregunta y Caputo no volvió a... Sí, pero eso estaba en Fue Casa- con el acuerdo Casa con el Rosada. FMI. Rosada, sí, el microcine nunca lo usaron, ¿no? No lo usaron. Al principio. Y hay otra cuestión, está el tema del interlocutor, pero también está esta cosa de con las redes no alcanza. Vos podés ir a carajo si tenés garantizado que los recortes de carajo lleguen a todos lados. Si no te sirve ir a TN, porque TN todavía salen muchas más pantallas que el programa de carajo. Claro. Digamos, si vos no tenés esa red que lleve el recortecito que vos querés llegar a cada celular, te está fallando esa red, entonces vas a TN, que tenés menos intermediación y llegás a más Claro. gente directo. ¿Puedo pasar un aviso ya que tiraste el tema ese? Sí, claro, por supuesto. Porque, ¿cómo se llama? ¿Por qué Monitor, me pediste monitor permiso? digital. Monitor ¿no? digital. Hizo un informe Muy bueno. del último año de qué medios hablan los argentinos. ¿Cuáles son los medios de los que más se habla? Y aparece primero Infobae, segundo el Destape, tercero TN. ¡Apa! TN. Muy bien. Hablan de nosotros. No digo que hablan bien. Hablan bien y hablan mal. Hablan pero bien, hablan como mal. viene Pero y dice, claro, pero mi mamá hablan. decía eso. Lo importante, Cachito, es que hablen. No, está muy bueno el informe. Está ese. muy bueno, el informe da muchos datos después y además estamos hablando siempre de millones de personas, es muy fuerte el informe. Y es anual, no es que te fue bien un día, ¿viste? Sí, está. Me gusta hablar bien de nosotros. El autobombo. Bueno, es que solo nosotros lo hacemos. Claro. No, bueno, es un fenómeno, digamos, está Es bien, un fenómeno. nosotros somos partícipes, pero también hay que compartirlo con quienes nos están escuchando y Claro, nos están viendo, claro. que el destape es un fenómeno hoy en los medios de comunicación en Argentina, tanto por su influencia, por su expansión, por su crecimiento, pero porque cada vez se escucha y se lee más. Claro. Es así, ¿Y cómo digamos, la gente va dejando de hablar de algunos medios que fueron muy importantes en la Argentina?
¿no? Y ya no aparecen, te digo, del portal Clarín se habla poco. Del ETN se habla un poco más. Del portal Clarín se habla muy poco. De La Nación se habla muy poco. De algunos canales, bueno, del canal de La Nación Más no se habla en las redes prácticamente. Yo pensé que aunque sea para putearlo. Y no está pasando. Ni hablar de Canal 13, Telefe, que desaparecieron del interés de la gente. No los Pero mencionan. vos haces el programa domingo de 7 a 9. Es una audacia. ¿Qué querés que te diga? Además, pero bueno. Además juega Boca, juega River, juega la selección juvenil, hace calor. A Boca no lo responsabilices, jugamos el sábado nosotros. Pero ayer jugó River. De 7 a 9 hay que tener ganas. Bueno, y no, yo no tengo ganas. No. Hay que tener ganas de ver y escucharlo. Claro. Y se ve, y se escucha. Tiene números, pero arriba de 100.000 solamente en YouTube, 150.000, 160. Solo en YouTube, digamos. Después todo eso se amplifica. Digamos. Entonces vos agarrás ¿Vos qué decís? La gente lo quiere. ¿Qué está pasando con esto? La gente está loca, pero sí, lo quiere, Pero bueno, está, la Milei es información. presidente, o sea, ¿qué noticia? No, hay mucha información, otro tipo de información. La verdad que es otro tipo de información. Sí, claro. Vos agarrás y tiene otro tipo de análisis. Es muy difícil que aparezca un medio nuevo y en poco tiempo se consolide así y haya mucha gente hablando de eso. Mira, te cuento en primera persona, soy creo en esta mesa el que más tiempo lleva en el Destape. Cuando yo entré al Destape era el medio de Navarro. Claro. Y había que explicar, digamos, que se estaba construyendo algo. Claro. Hoy es el medio que la gente elige cuando pasa algo importante para informarse. Claro. Porque eso lo vemos todos los días. Lo Los vemos números cuando hay crecen quilombo, cuando hay quilombo. Sí. Y eso significa que hay una confianza en lo que se dice acá, más allá de quién lo diga, porque la gente va rotando y demás. Y me parece que haber dado ese paso en poco tiempo es súper importante. Porque La verdad que antes era muy Navarro dependiente los primeros años y se veían los números. Cuando yo me iba de vacaciones caía mucho el número. Y ahora lo vimos este año, te acordás que yo te mandaba mensajes cuando viajé, que el número volaba. Sí. Eso cambió. Y fue muy rápido. Yo en enero de este año que vos estabas de vacaciones, me acuerdo que los días que llegábamos a 5.000, 6.000 en YouTube era... Claro, más que mérito nuestro es lo malo que son ellos. Como decía Juan Domingo. Hay equipos muy buenos. Hay la verdad que equipos muy buenos que exceden a los que aparecemos acá en cámara y que hacen un laburo extraordinario. Claro. Yo lo que hago el domingo, la verdad, es lo que producen. Es lo que producen. Si yo vivo tirando materiales, no hablo tanto. Hay mucho laburo de producción. No, estamos contentos. Yo cuando vi eso, porque no son las redes nuestras, que ya sabemos que son buenas, desde que nació el Destape tiene redes muy potentes, sino qué dice la gente. Que está hablando la gente, por eso el interés de eso. Y me lo mandó, la verdad, me lo mandó un competidor. El informe. Enojado. Yo me enteré. No, es el que me ganó, por eso me lo mandó. No, pero muy leal de su parte de decirme, che, mirá qué bien que. No, pero está circulando, porque a mí me llegó por otro lado. Sí, está circulando. Está circulando. A mí me llegó. Espero que le llegue a los auspiciantes. Compártanlo en el grupo, viejo. Está bien, ahora yo digo que le llegue a los auspiciantes. Sí, están llegando. Están llegando. Están llegando. Sí, bueno, porque es así. Cuando vos sos líder y estás, digamos, las marcas quieren estar. Es algo que, la verdad, en ese sentido sí uno puede decir que democratizó la época digital, porque antes ya abrir un medio era una locura. Sí, era muy difícil. Abrir un medio era una locura. Y además posicionarte. Mira, voy a contar algo que yo lo aprendí. El otro día alguien me decía, abramos otro portal. Cuando la gente busca en Google, una de las formas que utiliza, por ahí la más importante que utiliza Google, es el tiempo que hace vos que estás. ¿Cuántas notas tenés cargadas, digamos? ¿Sí? Y eso te da importancia, entonces Google ofrece tu nota u ofrece otra. Cuando empieza esto, Clarín, La Nación, los medios que tienen muchos años, cargaron todas sus notas de la historia. Claro. ¿Cómo competís contra eso? Los tipos tienen notas de millones de notas 40. claro, cargadas que hablan de siempre hablamos de los mismos temas. Dice la palabra presidente, cuando pones presidente, ¿a quién te lo muestra? Al que está más viejo. Entonces, cuando vos tenés que ir a competir contra... Nosotros tenemos 11 años ya. Bueno, son 11 años. Cuando a mí me dicen, abramos uno nuevo, no, es muy difícil entrar, o sea, construir es democrático, todo eso, pero no tanto, digamos, ¿no? Es decir, bueno... Tenés que tener unos años para que te empiece a ofrecer Google. Antes vos ibas al kiosco y veías todos los días y vos elegías el que querías. Ahora no. Google te ofrece o no te ofrece. Y por ahí, la verdad, yo veo medios chicos que no los ofrece. No los ofrece. Veo medios con algunas buenas firmas que vos decís, debería leerse más esta nota. Y no te lo ofrece Google.
Tenés que tener muchas notas cargadas. Entonces, ¿es democrático? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y después además Google te puede ofrecer, pero la gente termina eligiendo. No, eso desde luego. Pero si no te ofrece, no te puede elegir. No, si no te ofrece, no estás en ¿No? la vidriera. Más difícil. Las redes en sí, Twitter, Instagram, qué sé yo, son... Y miren eso. Yo ayer les decía, salía a defender a mi amigo Pepe, me cagaron a puteadas. Bueno, el otro día me mostraron una encuesta de Pedro Rosenblatt. El 80% de los electores de entre 18 y 30 años de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% consume a Pedro Rosenblatt. Por eso digo que es un activo popular. El 80%, muchachos, es mucho. A mí no me elige el 80%. ¿Entendés? Entonces, bueno, cuando vos mirás los posteos de Pedro, tienen 800.000 views, 1 millón. Y van a hacer un estadio ahora, no me acuerdo si no es Argentina. Va a ser Argentino Junior. Por eso. Entonces, Es un montón de gente. No es cualquiera el flaco, la verdad, no es cualquiera. Vos decís, bueno, no me gusta todo lo que hace, se mandó una cagada, bueno. Pero es un activo del campo popular, eso es lo que digo yo, más allá de que yo lo quiera, ustedes saben, lo conozco de chico. Pero es un activo, son activos muy fuertes esos muchachos. ¿Querés que sea candidato? Pero no tengo la menor duda de que va a ser candidato, seguramente. En algún momento lo va a ser. Sí. Cuesta, viste, en Argentina cuesta meter candidatos jóvenes. Y él es muy joven. Es muy joven. Pero en algún momento lo va a hacer. Ese es un activo que es muy fuerte. No hay mucha gente que tenga eso. Y la verdad, la mayoría de los que tienen eso no son del campo popular. Bueno, estábamos diciendo la potencia de las redes. El Gordo Dan seguramente sería un candidato mejor que los otros que pusieron. Son tipos conocidos. Son tipos conocidos. Voltano dice que tengo que terminar y se acabó. Porque viene lo importante ahora. Ahora vienen los auspicios. Esta es la parte importante. Me lo vi, Adrián Murano ahí. ¿Volviste, Adrián? ¿Dónde estuviste? ¿En la Fiji? ¿Dónde estabas? Que La isla de Man, fue a buscar La isla de Man. el patrimonio de Caputo. Ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Chao, muchas gracias a todos. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070.